Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 1. El juguete nuevo de Peter es el más feo de los 3 Spider-Man. ¡Qué basura! No hay ninguna mejora. Otros Spider-Man resuelven problemas. Él simplemente los crea. Una serie de críticas complejas resonaron en la mente de Peter Parker, haciéndole abrir los ojos con un poco de fastidio. Él no sabía qué le pasaba. Desde que una red apareció de repente en su mente hace unos días, estas voces también habían aparecido en sus oídos de vez en cuando. ¿Spider-Man? ¿Se refieren a mí? Peter entró al baño, tomó un poco de agua para despejarse y se miró en el espejo. Hace aproximadamente un mes, él y sus compañeros de clase fueron a una actividad científica extracurricular, cuando accidentalmente fue picado por una araña. Esa noche desarrolló fiebre alta. Al día siguiente, se despertó y descubrió que su cuerpo se había vuelto extraordinario. Luego, pasó una semana tratando de entender qué le había sucedido. Lo había mordido una araña y, inexplicablemente, adquirió habilidades de araña. Pero no sabía qué hacer con esta habilidad. Tal vez podría ser un gran héroe que salve al mundo, como Iron Man y el Capitán América en la televisión. Peter había visto el vídeo de Sokovia, que ocurrió aproximadamente al mismo tiempo que fue picado por la araña. Incluso vieron la transmisión en vivo de Hulk y un gran Iron Man peleando. Como resultado, muchos de sus compañeros de clase pensaron que Hulk debería ser asesinado. Pero entonces, desapareció de verdad. Nadie sabía si Iron Man se lo había llevado o si lo tenían retenido en secreto. Al principio, Peter temía acabar como Hulk. Sin embargo, su admiración por los Vengadores y su deseo de convertirse en héroe lo impulsaron a usar este poder. Entonces, encontró el traje de actuación que usó en el club de teatro de la escuela y agregó algunos materiales de fibra de alto peso molecular para crear su propio traje de héroe. Al igual que la armadura de hierro de Iron Man, los pantalones cortos de Hulk y el traje estrellado del Capitán América. Peter pensó que este traje también era un símbolo suyo. Luego, siguiendo la extraña fórmula de síntesis que apareció en su mente, fabricó en secreto redes artificiales y lanzarredes de alta resistencia usando los materiales que encontró en la escuela durante la clase experimental. Así, se convirtió en un vecino amigable. Algunos lo llamaban Spider-Man, Spider-Boy o Spider-Man por su ropa y su habilidad para lanzar telarañas. Aunque hubo críticas mixtas y mucha gente pensó que era un entrometido, lo disfrutó. Pero las cosas habían sido diferentes durante los últimos días. Después de que esa extraña red apareció en su mente, algunas voces extrañas también comenzaron a surgir. Aunque no podía ver quién hablaba, Peter tuvo la extraña intuición de que esas voces efectivamente hablaban de él. ¿Pero por qué yo? ¿Otros Spider-Man? ¿Hay otros como yo? Peter se secó el agua de la cara y volvió a recostarse en la cama. Tuvo que obligarse a dormir, porque ya eran las 3 de la mañana y tenía algo muy importante que hacer mañana. Tony Stark, el famoso Iron Man, había enviado una carta diciendo que lo visitaría mañana. ¿Por qué vendría el señor Stark a buscarme? ¿Será que ha descubierto mi verdadera identidad y quiere invitarme a unirme a los Vengadores? Pensó Peter expectante, cerrando lentamente los ojos. Cuando cerró los ojos, la red gigante en su mente reapareció involuntariamente ante él. Solo que esta vez esta web era diferente a las anteriores. En la web, un extraño punto brillante apareció en una de las intersecciones de los muchos hilos. ¿Qué es esto? Peter se preguntó, enfocando su conciencia en el punto brillante. Al momento siguiente, Aruk sintió como si su conciencia hubiera sido arrancada de su cuerpo y de repente, fue absorbida por ese punto brillante. ¿Dónde estoy? Cuando Pedro volvió en sí, ya no se encontraba en la cama, en su casa, sino en una habitación pequeña y cerrada. Frente a él había una pequeña mesa hecha con cajas, con algunas fotos y una pila de documentos sobre ella. Aruk. En su cerebro, un nervio vibraba violentamente. Al observarlo más de cerca, pudo ver una fibra nerviosa brillante que se extendía lentamente hacia un punto brillante en una enorme red dentro de su mente. Cuando la fibra se conectó con el punto brillante, incontables fragmentos de memoria inundaron su mente. Era el año 1933 y Nueva York se encontraba sumida en la Gran Depresión. Por haber enfadado a la gente equivocada, su tío Ben Parker fue torturado y asesinado por Norman Osborn, el Duende Verde, el mayor extorsionador de Nueva York. Al mismo tiempo, el Duende Verde extendió su mano oscura y malvada hacia la tía May y hacia él, Peter Parker, intentando matarlos a ambos.
Afortunadamente, Ben Urich, fotógrafo del Daily Bugle, los salvó. Peter, gracias a su carácter, se ganó la admiración de Urich y se convirtió en su ayudante. No hace mucho, durante una misión secreta para fotografiar los tratos del Duende Verde con la mafia, Peter fue mordido inesperadamente por una araña que salió de una estatua de araña maldita que intercambiaban. Entonces vio al dios araña, Anansi, en una visión. Como resultado, adquirió nuevas y misteriosas habilidades, convirtiéndose en Spider-Man. Pero gracias a esto, descubrió aún más cosas ocultas en la oscuridad. Por ejemplo, su respetado Urich en realidad estaba chantajeando y extorsionando a la banda del Duende Verde, recibiendo dinero de Osborn para silenciar sus acciones. No hace mucho, Urich le dijo a Peter que iba a exponer toda la evidencia que había reunido en secreto sobre el Duende Verde. Pedro no sabía por qué de repente quería hacer eso, quizás era un remordimiento de conciencia. Sin embargo, esa noche, fue asesinado a tiros en su casa por J. Jonah Jameson, la persona a la que había contactado para exponer la información. Afortunadamente, Felicia Hardy tomó la evidencia oculta de Urich durante el caos y se la entregó a Peter. De Felicia, Peter aprendió algunas verdades. Urich y Felicia sabían que él era Spider-Man, y fue por eso que Urich decidió exponer al Duende Verde y llevarlo ante la justicia. Pero Felicia le dijo que no confiara en Jonas. Peter no podía creerlo del todo. Aún recordaba las palabras de Jonah cuando Urich lo trajo al Daily Bugle. Hay 1.000.000 de historias muy tristes, Parker. Pero para esta época trágica, ninguna es particularmente especial, hasta que, las hacemos especiales. Puedo darles hechos y datos, y las fotos de Ben les ayudarán a comprender realmente. Les diré a nuestros lectores lo que deberían pensar sobre la pésima situación actual de la ciudad. Esta era oscura necesita a alguien que se levante y la ilumine, que permita que la gente vea la oscuridad dentro de la oscuridad. Tu tío Ben y tu tía Ma eran así, y yo también, J. Jonah Jameson. ¿Acaso no se puede creer a quien dice tales cosas? ¿Es esta época tan oscura? Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 2. Nombre en clave. Son Brani el original, conocido como Shadow Spider-Man, ni Peter, que ahora recibía pasivamente todo lo que había dentro de él, podían creerlo. Entonces, Peter fue al Daily Bugle, queriendo preguntarle a Jonah en persona para entender qué estaba pasando. Como resultado, vio a Jonah muerto a tiros en la oficina. La escena donde aparece con un revólver en la oficina también fue presenciada casualmente por la policía que estaba allí. Después de escapar de la persecución policial, Peter fue a la morgue de la estación de policía y descubrió los misterios que rodeaban el cuerpo. Cuando regresó a la pequeña habitación donde guardaba sus archivos, tratando de encontrar algunas pistas en los archivos de Urich, otro Peter lo poseyó. Peter abrió los ojos, parpadeó y descubrió que el dolor en su mente había desaparecido por completo. La fusión de fragmentos de memoria le hizo incapaz de distinguir por un momento si era Peter, el hombre araña sombra, o el Peter que acababa de entrar al primer año de instituto. O quizás ambos. Sin embargo, esto confirmó una cosa. En este mundo, no, en cierto mundo, también había gente como él. Mordido por una araña, y además adquirió habilidades extraordinarias. Simplemente, comparado con este caballero cuyo nombre en clave era Shadow Spider-Man, su vida era mucho más feliz. Aunque no había visto a sus padres desde que era niño, tenía una tía May que lo adoraba. ¿Puedo volver todavía? Pensando en esto, Peter intentó comunicarse con la extraña red en su mente. Rápidamente confirmó que aún podía regresar. Mientras cortara activamente el hilo de seda brillante del punto de luz, su conciencia abandonaría este mundo y regresaría al suyo. Sin embargo, Peter ya no tenía prisa por regresar. Quería ver otro mundo, otro Spider-Man y otras aventuras. La mirada de Peter se posó en las fotos que tenía delante. Estos fueron los perfiles detallados de los miembros de la pandilla del Duende Verde. Sergei Kravinov, también conocido como Kraven el Cazador, profesión. Maestro de bestias, nacionalidad. Rusia. Adrián Tomes, también conocido como Buitre, nacionalidad desconocida. Dmitry Smerdjakov, también conocido como Camaleón, nacionalidad Rusia, medio hermano de Kraven el Cazador, posee la habilidad de moldear perfectamente los rostros de otros para imitar a sus objetivos. Los miembros principales de la pandilla del Duende Verde fueron reclutados en circos y espectáculos de fenómenos, así que no es de extrañar que posean habilidades extrañas. Tras fusionarse con las habilidades de Shadow Spider-Man, Peter descubrió que su razonamiento lógico también había mejorado considerablemente.
El Jonas muerto es falso, así que el verdadero debe haber sido capturado por el Duende Verde. ¿Por qué capturarían a Jonas? Ulrich. Porque antes de morir, quiso exponer los crímenes del Duende Verde a través de Jonah, pero el Duende Verde se enteró. El Daily Bugle debe tener un informante allí. Entonces, el Duende Verde envió a alguien para capturar a Jonah e hizo que el camaleón se hiciera pasar por él. Sin embargo, le dispararon y lo mataron. ¿Quién apretó el gatillo? Debería ser Felicia Hardy. Dijo que vio con sus propios ojos cómo Thompson disparaba a Ulrich, así que aprovechó el caos para llevarse las pruebas que Ulrich había reunido. Y estaba enamorada de Ulrich, así que es lógico que quisiera vengarlo. Es solo que hay demasiadas coincidencias en este mundo. El camaleón disfrazado de Thompson le disparó a Ulrich, y tampoco anticiparon la decisión de Felicia, así que el camaleón murió. Pero en este caso, Felicia definitivamente estará en peligro porque desde que capturaron a Jonah, quien fue contactado por Ulrich, ciertamente no dejarán ir a Felicia, quien es más cercana a él. Espera, no, hay una persona más que también es su objetivo. Ese soy yo, Peter Parker. Porque antes del accidente de Ulrich, yo era su mejor compañero de fotografía e incluso tuve un conflicto con el Duende Verde en el bar de Felicia. Seguro que vendrán a mi casa de buscarme, ¿no está bien, tía May? Peter se levantó bruscamente. Aunque esta tía May no era su tía May, los fragmentos de los recuerdos de Shadow Spider-Man aún le inspiraban un profundo cariño. Pensando que la tía May podría estar en peligro por su culpa, no podía quedarse quieto. La casa de Parker. Toc, toc, toc. La tía May se paró frente a la habitación y llamó a la puerta. Peter, ¿estás en casa? Después de esperar un momento, no hubo respuesta desde adentro, así que la tía May empujó la puerta y entró. Parecía que acababa de oír algún movimiento en la habitación y estaba a punto de entrar a echar un vistazo. ¡Zas! Una ráfaga de viento sopló hacia su cara. La tía May notó que la ventana de la habitación no estaba cerrada. Soltó un suspiro de alivio, un poco molesta. A este niño, ¿cuántas veces se lo he dicho? Si sale, tiene que cerrar bien las ventanas, de verdad. Diciendo esto, caminó hacia la ventana. Antes de que pudiera dar 2 pasos, una enorme sombra apareció repentinamente desde atrás. La tía May notó el movimiento e instintivamente se giró. ¿Peter? Esto homes. La sombra arrojó a la tía May al suelo y rió siniestramente. La tía May entonces se dio cuenta de que se trataba de alguien a quien no reconocía en absoluto. Vestía una túnica negra y ancha, era calvo y tenía la boca llena de colmillos afilados, por lo que no parecía un humano normal. Lo que era aún más aterrador eran sus ojos, feroces y aterradores. Cuando la miraba, no parecía que estuviera mirando a una persona, sino a comida. El buitre evaluó el cuerpo de la tía May, siseando. Un saco de huesos viejos. La carne de tu marido era más deliciosa, sis. La tía May se estremeció y abrió mucho los ojos con horror. No podía creer las palabras que salían de la boca de esa persona. ¿Carne y más deliciosa? ¿Qué quiso decir? Un pensamiento aterrador cruzó por su mente. Podría ser que Benny no fue destrozado por perros salvajes, sino por la persona frente a ella y... Suéltala, Thomas. Una figura con una túnica negra apareció en la puerta, rompiendo el ambiente de la habitación. Buitre, con una mano aún agarrando a la tía May, giró la cabeza. Hombre araña, te mueves, ¿verdad? ¿Con esas telarañas raras? ¿Pero qué tan rápido te mueves, hombre araña? ¿Lo suficientemente rápido para evitar que le destroce el cuello? No, y Peter titubeó un instante. Al fin y al cabo, solo era un adolescente. Pero en ese momento, la parte de Spider-Man Sombra tomó el control. Sin control, sacó un revólver del bolsillo de su gabardina negra y lo apuntó a la cabeza de Vulture. Puedo. Estallido. Un disparo sonó con las palabras decisivas. El revólver giró automáticamente una vez. El retroceso fue casi nulo gracias a la robusta condición física de Spider-Man. La bala impactó en la frente de Vulture con extrema precisión, atravesándole la cabeza. La poderosa energía cinética convirtió instantáneamente el cerebro de Vulture en un desastre, provocando que colapsara directamente. Comentario 1. Votar capítulo 3. Cuestionando el corazón, no disparen. Al mismo tiempo, sonó la voz de la tía May. Pero ya era demasiado tarde. El buitre ya había caído en un charco de sangre. En ese momento, en la mente de Peter, las imágenes de las trágicas muertes de Yurik y el tío Ben aparecieron sucesivamente. Él sabía más que la tía May.
Sabía que el tío Ben no había quedado lisiado y abandonado en una fábrica abandonada para que lo destrozaran perros salvajes por haber ofendido al dueño de la fábrica. En cambio, el dueño de la fábrica, cuyo corazón estaba lleno de fealdad, había contratado al Duende Verde. Este había llevado al tío Ben a la fábrica abandonada, y entonces, fue este buitre, con sus afilados dientes, quien desgarró la carne del cuerpo del tío Ben poco a poco, devorándolo vivo. Entonces, cuando encontró el cuerpo del tío Ben, todo lo que quedaba era un esqueleto ensangrentado y la cabeza intacta, dejada para fines de identificación. Este odio, ¿cómo podría soportarlo? ¿Lo mataste? ¿Realmente disparaste a una persona desarmada? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes estar por encima de la ley? La tía May miró a Peter con incredulidad y lanzó una serie de preguntas. Peter, que había recuperado el control de su cuerpo, no sabía cómo responder a las preguntas de la tía May y a su mirada. «¿Pero él te habría matado?», balbuceó. «¿Matarme? Sí, así que quieres que te lo agradezca. ¿Es eso lo que quieres?». La tía May estaba agresiva en ese momento. Peter miró fijamente a la tía May, sin decir nada, sin saber qué decir. La tía May pareció ver a través de sus gafas negras, y se quedó atónita por un momento. No pudo pronunciar las siguientes palabras. Respiró hondo, se dio la vuelta y dijo con desánimo. «Hija, quiero decirte algo. En esta época, la gente como nosotros no es más que hierba. Si las acciones de todos no tienen reglas, entonces no somos nada. Los humanos no deberíamos vivir en un mundo donde nos matamos unos a otros como animales». Pedro volvió a guardar silencio. Podía entender a la tía May. Ella y el tío Ben, al igual que su antiguo yo, eran simplemente miembros extremadamente humildes de esta era oscura. Pero ella y el tío Ben siempre habían hecho lo que consideraban necesario, a pesar de sus humildes circunstancias. Se enfrentaron a los despreciables empresarios que deliberadamente retenían los salarios y a los horribles traficantes de drogas que inflaban deliberadamente los precios de los medicamentos. Eran como luciérnagas, tratando de disipar la oscuridad de esta era con su propia luz débil. ¿Pero cuál fue el resultado final? El tío Ben fue capturado por el Duende Verde y devorado vivo por el buitre. La tía May casi estuvo en problemas también. Incluso él, hace poco, fue atacado por la banda del Duende Verde. De no ser por Yurik, también podría haber muerto. Señora, lo entiendo, pero lo que usted no entiende es que hay gente que no sigue sus reglas. Esa gente podría seguir las mías. Y mis reglas son violencia. Personas como la tía May se pondrían en la luz para iluminar el mundo. Y gente como él estaba destinada a acechar en las sombras. Él era Peter, un Peter que había viajado desde el siglo XXI, pero también era Spider-Man, Shadow Spider-Man. Peter se dio la vuelta y se alejó. Tuvo que lidiar con esto. No conocía el flujo del tiempo entre este mundo y el suyo, pero tal como lo entendía, ahora estaba usando algo así como un entrelazamiento cuántico para ingresar a este mundo desde el suyo, y había poseído a Shadow Spider-Man. Entonces, teóricamente, al menos mientras poseía este cuerpo, los dos mundos deberían estar sincronizados en el tiempo. Faltaban unas 4 horas para el amanecer en su mundo. El señor Stark había dicho que lo visitaría por la mañana, así que solo necesitaba regresar en 4 horas. Después de ordenar sus pensamientos, Peter comenzó a considerar el paradero de la pandilla del Duende Verde. Si todo salía como se esperaba, las otras 2 personas que podrían convertirse en sus ayudantes, Felicia y Jonas, estaban allí ahora mismo. Planta procesadora de carne. Los archivos de Yurik llaman a esto la sala de ejecuciones, una oficina común de la banda del Duende Verde. Si tuviera que adivinar, este es el lugar, ¿verdad? Peter estaba en lo alto de una fábrica. Había encontrado una claraboya, pero estaba cerrada. Eso no inmutó a Peter. Extendió la mano, agarró un lado de la claraboya y la aplicó con fuerza. Bajo la presión de su inmenso poder, la claraboya se deformó rápidamente y fue arrancada por completo. Peter tiró a un lado con indiferencia al tragaluz destrozado. No esperes que pague por eso. Además, si todo saliera bien, la pandilla del Duende Verde dejaría de existir a partir de hoy. ¿Quién vendría a pedir una compensación? Pedro bajó del muro. Su agudo oído pronto captó voces. Siguiendo el sonido, finalmente vio su objetivo. Abajo había 2 jaulas grandes. Una jaula contenía al secuestrado Jonah Jameson. Estaba encadenado y demacrado, evidentemente había sufrido mucho. Otra jaula contenía un tigre enorme. Peter lo había visto en los archivos de Yurik. Era el compañero de Kraven el cazador. También había varias personas de pie frente a la jaula.
Norman Osborn, el Duende Verde, Kraven el Cazador y. Felicia. Felicia efectivamente estaba atada aquí. Oh, Felicia, querida mía, ¿qué debo hacer contigo? Dijo el Duende Verde, con las manos en los bolsillos, mirando a Felicia. ¿Puedes disculparte conmigo, Osborn? Dijo Felicia con su habitual frialdad. Era la dueña del bar Gato Negro, una persona despiadada capaz de matar sin dudarlo. Luego puedes pedirle a uno de tus lacayos que me llame. ¿Llamar a un coche? El Duende Verde soltó una risa extraña. Admiro tu fanfarronería, querida, pero no te servirá de nada. Luego, señaló la jaula a su lado. Podrías preguntarle a Jameson. Lleva una semana maldiciéndome, pero aún no puede escapar del destino de que le arranquen las tripas. Jonah Jameson. Felicia giró la cabeza y finalmente vio al hombre encerrado en una jaula en un rincón, lo que le causó un gran impacto. ¿Por qué te sorprendes? El Duende Verde chasqueó la lengua. Ah, cierto, creías que Spider-Man había matado a Jameson hace unas horas, ¿verdad? Pero lo sabía porque tengo informantes en el ayuntamiento. ¿Cómo lo supiste? A ver si lo adivino, cariño. El Duende Verde caminaba lentamente junto a Felicia. ¿Tienes alguna conexión con Spider-Man, verdad? ¿Es tu pequeño amante? ¿Le ordenaste que matara a Jameson? La cara de Felicia se tornó un poco fea. Igual que enviaste a Jameson a matar a Ben Urich. ¿Te crees tan listo, Osborn? ¿Qué quieres decir? El rostro del Duende Verde se oscureció de inmediato, mirando fijamente a Felicia. Fin de este capítulo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 4. Duende Verde ja. Se burló Felicia. No le pedí a Spider-Man que hiciera mi trabajo sucio. Después de verlo disparar en la casa de Ben Urich, agarré un arma y fui a la oficina de Thompson, donde le disparé. No creo haber fallado, dijo, volviéndose hacia Thompson. Pero, ¿por qué sigues vivo? Ese era un sucio impostor. Gritó Thompson, mientras se ponía de pie con dificultad dentro de la jaula. ¿Impostor? Felicia se sorprendió. Sí, resonó la voz del Duende Verde desde atrás. Por desgracia, era uno de mis hombres. En ese momento, Kraven el Cazador, de pie a un lado, miró fijamente a Felicia. Mi hermano idiota, fue asesinado por una mujer. El Duende Verde extendió la mano y agarró a Felicia. Lo siento, querida. En realidad, valoro mucho nuestra relación, pero el camaleón es uno de nosotros, y este asunto no puede quedar sin resolver. De lo contrario, no puedo explicárselo. No me toques. Felicia apartó a Duende Verde y le dio una bofetada. Como mujer, su fuerza era algo sorprendente, principalmente debido a sus años de entrenamiento persistente. Pero al momento siguiente, Kraven el Cazador extendió la mano y la agarró del cabello, tirándola al suelo. Mataste a mi querido hermano, ¿cómo quieres morir? La piel del rostro del Duende Verde estaba agrietada. Se cubrió la herida con fastidio, mirando a Felicia en el suelo. Me hiciste enfadar. Quería que esto fuera rápido y sencillo, pero siempre haces cosas que me enfadan. Ya sabes las consecuencias de hacerme enfadar. Kraven, tráela aquí. Kraven el Cazador levantó a Felicia agarrándola del cabello. Los tres se acercaron a un recipiente de cristal que estaba plagado de horribles y feas arañas venenosas. El Duende Verde agarró a Felicia del pelo y le golpeó la cara contra el cristal del recipiente. ¿Te gustan las arañas, verdad, mujer? ¿Quieres vengar a esa araña, Urich? Abre los ojos y observa atentamente. Cuando el buitre traiga a Parker, le pediré que te vea abrazar a las arañas. Lo siento, Vulture solo envió sus disculpas. Una voz cortó el aire. Shadow Spider-Man cayó desde arriba, sus manos disparando telarañas. Ha sido detenido permanentemente. Golpe. Golpe. Dos globos de telaraña golpearon a los dos secuaces del Duende Verde más cercanos, atándolos instantáneamente. Peter notó que el método de emisión de telarañas de Shadow Spider-Man era diferente al suyo. Él usaba telarañas sintetizadas tecnológicamente, mientras que el otro héroe las disparaba directamente desde sus muñecas. La ventaja de esto era que su telaraña podía dispararse a voluntad, a diferencia de la suya, que estaba limitada a los patrones preestablecidos de los lanzatelarañas. Quizás cuando regrese pueda intentar ajustar los lanzatelarañas usando este método. El Duende Verde y Kraven el Cazador, abajo, se sobresaltaron. Kraven el Cazador rápidamente sacó su arma y comenzó a dispararle a Peter. Zumbido. El sentido arácnido se activó automáticamente. Peter aterrizó en el suelo, girando ágilmente para esquivar la bala.
Entonces, instintivamente, sacó su revólver, preparándose para contraatacar. Sin embargo, cuando estaba a punto de apretar el gatillo, dudó. Por un lado, el estudiante de secundaria Peter ocupaba un lugar preponderante en su mente. Por otro lado, recordaba las palabras de la tía May. ¡Guau! ¿De verdad Spider-Man muestra piedad? Es la primera vez. Se burló Kraven el cazador. Idiota. ¿Qué haces? ¿Por qué no le disparas? Gritó también Jonah, encerrado en una jaula cercana. El duende verde se rió de buena gana. ¿No serás un impostor? HMPH. En ese momento, Parker extendió repentinamente la mano y usó una red para jalar a Kraven el cazador frente a él, golpeándolo con el puño en la cara. Estallido. La boca de Kraven el cazador se llenó de sangre al instante, y prácticamente perdió los dientes. Su prominente nariz también estaba completamente torcida. La inmensa fuerza lo mareó. Parker lanzó 2 golpes más, estrellándolos contra sus omóplatos, destrozándolos directamente. Con los estándares quirúrgicos actuales, incluso si pudieran volver a unirse, esas manos probablemente no podrían ejercer mucha fuerza en el futuro. Para un domador de bestias, esto era más agonizante que la muerte. Y este fue el resultado del compromiso entre el buen Parker y el malvado Parker. El malvado Parker abogó por matar a estos tipos, mientras que el buen Parker no pudo atreverse a hacerlo. Entonces sus conciencias fusionadas decidieron llegar a un compromiso: incapacitarlo. Parker liberó a Kraven el cazador, arrojándolo descuidadamente al suelo. Kraven el cazador yacía inerte, las sucesivas oleadas de dolor activaron los mecanismos de protección de su cuerpo y lo hundieron en la inconsciencia. Estrépito. En ese momento, el sonido de cadenas cayendo al suelo resonó desde una jaula cercana. Resultó que Duende Verde, mientras Parker estaba lidiando con los 2 secuaces y Kraven, había abierto la jaula que contenía al tigre. Era un tigre blanco, de casi 4 metros de largo, e increíblemente feroz. Lo más importante es que la jaula se abría hacia adentro, hacia la jaula que estaba a su lado, donde estaba retenido Jonas. El Duende Verde se rió siniestramente. «¡Hora de comer!» «¡Ah!», gritó Jonas aterrorizado, tropezando hacia atrás. Pero sus pies estaban atados con cadenas, lo que limitaba sus movimientos, y la jaula era pequeña. El tigre blanco, hambriento desde hacía días, ya estaba hambriento. Al ver a Jonas, sus ojos se iluminaron de inmediato, revelando un destello feroz mientras se abalanzaba sobre él. En el momento crítico, Peter extendió la mano y disparó 2 hebras de telaraña, atando la parte superior e inferior del cuerpo del tigre blanco simultáneamente, y tiró con fuerza. El gran tigre blanco, que pesaba 400 kilogramos, fue retirado por Peter y quedó suspendido boca abajo en el borde de la jaula. Peter transfirió la cinta de su mano izquierda a la derecha y sacó un revólver, empujándolo directamente a la oreja del tigre blanco. ¡Bang bang! 2 disparos en rápida sucesión. El cráneo del tigre blanco era resistente, pero no podía soportar las balas disparadas directamente a sus oídos. 2 balas giratorias de alta velocidad impactaron directamente en su cabeza, convirtiendo su cerebro en papilla. ¡Ay! Tigre blanco dejó escapar un aullido lastimero y murió en el acto. «Gracias, pero no te preocupes por mí, ve a salvar a tu novia», dijo Jonas rápidamente, al ver que Peter aún quería entrar en la jaula para rescatarlo. Peter sabía que estaba hablando de Felicia, pero Felicia no era su novia. Él no discutió sobre ello, sino que se giró para mirar hacia donde había estado parado el Duende Verde. El Duende Verde había abierto una puerta a un pasaje subterráneo y estaba arrastrando a Felicia hacia el interior, con un revólver apuntando a su cabeza. «Si te atreves a seguirla, le vuelo la cabeza». Tras dejar una amenaza, el Duende Verde saltó al pasaje subterráneo con Felicia y desapareció. «Viuda, ¿qué diablos?». Justo cuando Peter se preparaba para perseguirlo, su sentido arácnido le advirtió de nuevo. Detrás de él, una figura gritó mientras se lanzaban. Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 5. ¿La elección de qué carajo estás hablando? Peter se giró y pateó. No necesitaba mirar. Sabía quién era. No era otro que Kraven el cazador, el tipo al que acababa de noquear. La condición física y la fuerza de voluntad de este hombre eran realmente impresionantes. Se recuperó del mareo causado por el intenso dolor en un instante. Sin embargo, estas cosas eran inútiles ante una fuerza abrumadora. Romper. Kraven el cazador fue lanzado contra un recipiente de vidrio cercano, rompiendo el vidrio en pedazos. ¡Ah! Dejó escapar un grito de terror.
Las arañas en el contenedor se abalanzaron sobre él, cubriéndolo rápidamente por completo e inyectándole su veneno. En cuestión de instantes, Kraven el cazador quedó inmóvil. Su rostro, su ropa e incluso su cuerpo probablemente estaban plagados de arañas venenosas, lo que lo convertía en un espectáculo verdaderamente horroroso. Oye, escucha, chico araña, creo que podrías aprender un par de cosas de esas viudas negras sobre la decisión, dijo Jonah desde atrás. Aunque a menudo te difamó en el periódico, sabes que es mi trabajo. La verdad es que te admiro bastante, pero hoy me has decepcionado mucho. La misericordia es para los buenos. Ser misericordioso con los villanos es ser violento con los buenos. Peter se quedó en silencio por un momento, luego se giró y persiguió al Duende Verde. Él no era tonto, al contrario, era muy inteligente. Él entendió la lógica que Jonas estaba estableciendo. Él simplemente no pudo aceptarlo ni por un momento. Emocionalmente, se inclinó hacia lo que la tía May había dicho antes. Pero su racionalidad, nacida de la fusión con Shadow Spider-Man, le dijo que Jonah tenía razón. Esta era la verdadera manera de tratar el mal. Para evitar que la gente buena salga herida, los malhechores deben ser castigados. Algunos pensamientos fueron arraigándose poco a poco en la mente de Pedro. Un día crecerían hasta convertirse en un árbol gigantesco. Osborn estaba muy familiarizado con el pasaje subterráneo, aunque no venía aquí a menudo. Porque su trabajo consistía en hacer trabajos esporádicos para diversos capitalistas, e incluso para altos funcionarios del gobierno. Por ejemplo, el asunto de matar al tío de Shadow Spider-Man. Adolphus Crane, dueño de 3 talleres clandestinos que quebraron porque Ben Parker ayudó a organizar protestas, contrató al Duende Verde para vengarse de Ben Parker. Al mismo tiempo, sobornó al subcomisionado del Departamento de Policía de Nueva York para asegurar que la policía no interfiriera. Luego usó otra suma de dinero para sobornar al alcalde de la ciudad de Nueva York. Las relaciones involucradas eran complejas. Y el Duende Verde, actuando como una especie de hombre de bolsa, se enfrentaría a un ataque rápido y decisivo si alguna vez causara problemas o si algunas de las personas involucradas decidieran abandonarlo. El Duende Verde anticipó este día y había preparado de antemano una ruta de escape. Nunca esperó que esta ruta de escape no se utilizaría para ese propósito, sino para escapar de la persecución de Spider-Man. En ese momento, Felicia, que estaba sostenida por el Duende Verde, también lanzó un ataque psicológico con una mueca de desprecio. No sirve de nada, Osborn, se acabó todo. ¿Crees que tus socios en el ayuntamiento te protegerán después de esto? No, no lo harán. Todos con los que alguna vez has estado conectado te callarán para siempre en el momento en que intentes delatarlos. Estás acabado. Las palabras de Felicia fueron afiladas, como cuchillos que se clavaban en el corazón del Duende Verde. El rostro del Duende Verde se oscureció. Cállate, Felicia. Estaba tratando desesperadamente de encontrar una salida en la tenue luz. Resultó que, aunque había memorizado las rutas para bajar hasta aquí muchas veces antes, no podía encontrar los pasajes en su memoria sin una fuente de luz. Felicia, corre. Zas. Una figura se abalanzó y antes de que Duende Verde pudiera reaccionar, lo agarraron y lo arrojaron al suelo. ¿Sorpresa? Peter se burló. Sin embargo, el Duende Verde no parecía asustado. En cambio, respondió con una mueca de desprecio. Así que la linda arañita atrapó al lobo feroz y cree haber ganado, ¿eh? Entonces, antes de terminar con esta farsa, ¿por qué no vemos quién está debajo de la máscara? Con eso, Duende Verde tomó la máscara de Peter. No. Peter se apresuró a bloquearlo. En cualquier caso, no quería que se revelara su identidad, ya que podría traer consecuencias inimaginables para su familia. Bofetada. En el caos, la mano de Peter golpeó la cara del Duende Verde. Plaf. La cara del Duende Verde hizo un sonido como si una tela se rasgara y quedó destrozada. Debajo de la piel hecha jirones se reveló un rostro horrible cubierto de protuberancias de color azul verdoso. Esto. Peter se sorprendió. No entendía por qué la cara del Duende Verde estaba así. Sin embargo, en ese momento, el agarre rápido y preciso del Duende Verde también arrancó la máscara de Peter. Mirando el rostro debajo de la máscara de Peter, dijo con saña. ¿Entonces es el pequeño lacayo inútil de Yurik? ¿Qué, niño? ¿Nunca has visto un espectáculo de fenómenos antes? Peter todavía estaba en shock. Duende Verde, así que esto es, los ojos del Duende Verde revelaban una fuerte intención asesina y odio. Toda mi vida, desde pequeño, otros niños me apedrearon.
Solo podía mendigar para vivir en el freak show, siendo visto como un monstruo deforme, solo para conseguir un pedazo de pan negro. Pero ahora es diferente. Cuando dicen el nombre de Osborn, oigo respeto y admiración. Y los pocos que han visto esta cara, sabrán que uno de nosotros tiene que morir. Entonces, ¿estás listo para morir, Spider-Man? El Duende Verde, completamente desatado, parecía tener un poder infinito y comenzó a luchar contra la fuerza de Peter. Peter se quedó atónito y el Duende Verde lo empujó, casi provocando que cayera de trasero. Zumbido en ese momento, el sentido arácnido se activó. Peter instintivamente inclinó la cabeza. Estallido. Una bala pasó silbando junto a su cabeza. El Duende Verde lo miró en estado de shock, aparentemente incapaz de creer que había esquivado la bala a tan corta distancia. Es como si supiera que esto iba a pasar. El disparo y el sentido arácnido también habían despertado a Peter. Se lanzó hacia adelante nuevamente, usando su red para atar al Duende Verde. Vamos, mátame. El Duende Verde forcejeó, pero no pudo soltarse. Sabía que estaba acabado. Peter levantó lentamente el arma. En su mente, las imágenes de los cadáveres del tío Ben y de Judith desfilaron ante él. Escuchó las palabras de la tía May y Jonah resonando en sus oídos. No quiero vivir en un mundo donde la gente se mata entre sí como animales. La misericordia es para los bondadosos, pero mostrar misericordia a los malvados es violencia contra los buenos. ¿Qué debo hacer?, murmuró Peter para sí mismo, sin saber si le preguntaba a su versión de estudiante de secundaria o al dueño del cuerpo con el que se había fusionado. El hombre araña sombra. Un pensamiento fue surgiendo poco a poco en su mente. Parecía ser una respuesta de Shadow Spider-Man. De repente, Peter levantó la cabeza y bajó el arma. ¡Bang bang! Ante la mirada atónita del Duende Verde, Peter lanzó golpes ultra rápidos, rompiendo todas las extremidades del Duende Verde. Luego se inclinó, miró directamente a los ojos del Duende Verde y dijo: serás interrogado y te disculparás ante el público por todo lo que has hecho. Y luego, si no te matan, te despacharé. Añadió Peter en silencio. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 6. Regreso y cosecha no, si me ponen ante un tribunal, solo verán otro espectáculo de fenómenos. Gritó el Duende Verde. No quiero volver a ser el hazmerreír de nadie. Jamás. El Duende Verde se retorció, tratando de encontrar una forma de liberarse. Quizás esto también estaba relacionado con el hecho de que las redes que Peter había lanzado anteriormente no lo habían atado completamente. Peter simplemente añadió otra red, asegurando firmemente su cuerpo a la pared. Nadie volverá a enjaularme jamás. El Duende Verde estaba furioso, sus emociones eran extremadamente inestables, el trágico pasado lo asaltaba constantemente, exacerbando sus nervios. Pedro lo observó. Aunque no planeaba matar al Duende Verde, tenía la intención de enviarlo a la corte, dejarlo pelear con esas personas y luego ser asesinado por otros, dejándolo sentir el dolor antes de morir. Pero ahora, al verlo luchar al borde de la agonía, Peter sintió una oleada de satisfacción. No, tal vez esa emoción venía de Shadow Spider-Man. Ruido sordo. No muy lejos se escuchó el sonido de algo pesado golpeando el suelo. Una figura caminó lentamente hacia el Duende Verde. Era Kraven el cazador, su cuerpo cubierto de arañas venenosas. Se tambaleó hacia el Duende Verde. Osborn, sálvame, sálvame, no, no te acerques más, monstruo horrible y décieme. Gritó aterrorizado el Duende Verde. Pero su mano estaba pegada a la pared con seda de araña, incapaz de liberarse por el momento. Y así, Kraven el cazador, cubierto de arañas, se estrelló contra los brazos del Duende Verde. Aquellas arañas venenosas, como una plaga, se propagaron rápidamente desde Kraven el cazador al cuerpo del Duende Verde, a su boca y luego lo envolvieron por completo. El pasaje subterráneo se llenó de gritos desesperados. Peter saltó ligeramente y aterrizó en la parte superior del túnel. Pegó las manos y los pies al techo, girando la cabeza para mirar al suelo. Estas arañas eran como los espíritus vengativos de un reportero cuyo nombre en clave en vida era Araña. Finalmente habían encontrado su objetivo de venganza, desgarrando la carne de Kraven el cazador y el Duende Verde con sus fauces. Pronto, los habían reducido a ambos a esqueletos. Después de hacer todo esto, las arañas venenosas se dispersaron y desaparecieron en el pasaje subterráneo. Peter se quedó mirando fijamente la escena, murmurando para sí mismo. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Solo viendo cómo se lo traga una araña? Todavía eres un niño, ¿no? Sí.
Hace unos años, cuando era un niño, bueno, más o menos de tu edad, el tío Ben me llevó a ver Frankenstein. Me dio pesadillas. Cuando desperté, el tío Ben me abrazó. Quería que el tío Ben me dijera que no había monstruos en el mundo, pero él creía que ya tenía edad suficiente para entenderlos. Me dijo que lo único que podía hacer era protegerme de ellos. ¿Monstruos? No solo monstruos, ¿verdad? Bueno, a veces los monstruos se esconden en el corazón de la gente, e incluso pueden ser más monstruosos que los propios monstruos. Ten cuidado con el corazón de la gente, Peter. Gracias, Peter. Peter cerró lentamente los ojos. Después de un momento, los abrió de nuevo y su mirada se volvió aguda y sombría. Pensó por un momento, con una sonrisa en sus labios. Yo también quiero agradecerte, Peter, por enfrentar todo conmigo durante mis momentos más difíciles. Luego, echó una última mirada a los dos esqueletos en el suelo y salió ágilmente del pasaje subterráneo. Tenía una última cosa que hacer, ponerle un final perfecto a todo esto. Nueva York, Queens. Peter abrió los ojos y se sentó bruscamente en la cama. Primero tocó su cuerpo, vestido con su propio pijama. Su cuerpo también había recuperado su forma más bien pequeña. Aún no he evolucionado. En unos años, seré tan alto como él. Y aún más guapo que él. Peter se armó de valor. Entonces, se dio cuenta de que su cuerpo parecía haber sufrido algunos cambios. Parecía que sus habilidades de araña estaban más disponibles. Fue porque lo había experimentado de primera mano con Shadow Spider-Man, cuyas habilidades estaban básicamente completamente desarrolladas. ¿O se debió a alguna razón más profunda? Pedro estaba perdido en sus pensamientos. Miró la hora. Eran casi las 6 de la mañana sin que él se diera cuenta. Parecía que cuando fue al mundo de Shadow Spider-Man, el flujo del tiempo de los dos mundos estaba efectivamente sincronizado. Había permanecido en ese mundo durante casi 3 horas, y casi 3 horas habían pasado aquí también. En unas horas más, el famoso señor Iron Man vendría a visitar su casa. Peter pensó por un momento y decidió no dormir. Si la persona llegara mientras aún estaba durmiendo, eso sería de mala educación y dejaría una mala impresión. Pero el señor Iron Man también es capitalista, ¿verdad? Industrias Stark no es pequeña, después de todo. ¿Explota a sus empleados? ¿Industrias Stark es una fábrica clandestina? Debería recopilar información en secreto, por si acaso. Peter meneó la cabeza con fuerza y se quedó sin palabras por un momento. Podría ser un efecto secundario de fusionarse brevemente con un investigador privado, un Spider-Man amargado y resentido. Menos mal que solo son 3 horas. Si fueran 3 días, 3 meses, 3 años, sin embargo, Peter también se dio cuenta de que, además de esta aversión instintiva hacia los capitalistas, su estado actual también debería ser uno de los beneficios de la fusión. Su capacidad de observación y análisis se había fortalecido. Antes, simplemente era ingenioso, pero no había estudiado específicamente este tipo de conocimiento. Pero Shadow Spider-Man, como reportero de periódico tipo investigador privado, fue bien instruido en estas habilidades por Yurik, por lo que Peter también aprendió mucho. Para dar un ejemplo muy sencillo, el mismo zapato. Alguien sin los conocimientos necesarios solo vería un zapato, quizá añadiendo detalles como si es una zapatilla deportiva o una pantufla, y el color. Pero Peter ahora podía usar la longitud del zapato para estimar la altura del dueño, los patrones de desgaste para deducir su forma de andar, e incluso el estilo y el color para adivinar su profesión, intereses y personalidad. Finalmente, combinando todos estos factores, pudo delimitar la identidad del propietario. Un mayor refinamiento llevaría a encontrar al verdadero propietario. Esta habilidad fue sin duda un gran impulso para su aspiración de convertirse en superhéroe. Intuía vagamente que había algo más, pero aún no había descubierto nada más. Tendría que esperar y verlo. Peter cerró los ojos y miró la telaraña mentalmente. Se dio cuenta de que el punto brillante que representaba a Shadow Spider-Man ya no estaba encendido. Quizás pueda volver a ir cuando se ilumine la próxima vez. Y esos nodos en la red, cada uno representaba a un Spider-Man de un mundo diferente. Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 7. Conjeturas. Peter, ven a verme. ¿Me queda bien este traje? La casa de los Parker estaba un poco ruidosa esta mañana, con May Parker gritándole a Peter. Peter bostezó y caminó hacia la habitación de la tía May, un poco indefenso. Frente al espejo de cuerpo entero de la habitación, una voluptuosa italiana posaba.
Su piel era blanca como la de un melocotón, a punto de reventar de jugo al más mínimo roce. Bueno, tal vez no era apropiado describir a su querida tía May con esas palabras, pero ese fue el primer pensamiento de Peter al verla. Tía May, dije, es solo Tony Stark. No hay necesidad de darle tanta importancia, ¿verdad? Dijo Peter con impotencia. ¿Solo Tony Stark? La voz de la tía May se elevó al instante, y miró a Peter con incredulidad. No dijiste eso cuando recibiste el mensaje ayer. Tenías cara de que ibas a saltar de alegría. Y, no creas que no lo sé, estuviste dando vueltas en la cama toda la noche, ¿verdad? Peter se quedó sin palabras. De hecho, si fuera el Peter de antes, habría estado increíblemente emocionado y honrado de que Tony Stark, el mismísimo Iron Man, viniera de visitarlo. Ese era Tony Stark. Un científico genio, multimillonario, Iron Man, un vengador. Innumerables halos lo rodeaban, haciéndolo parecer el protagonista de una novela, irradiando brillantez. Y él, Peter Parker, era solo un chico normal y corriente, de origen modesto, no especialmente popular en la escuela. Era como si un príncipe visitara un barrio marginal para ver a un pobre. ¿Cómo podría el pobre no emocionarse? Pero la milagrosa fusión de anoche con Shadow Spider-Man no solo le dio a Peter cierta evolución en su forma física y enriqueció su conocimiento, sino que también le hizo sentir una sutil resistencia hacia los capitalistas como Stark en el fondo. Además, con la capacidad de razonamiento lógico de Shadow Spider-Man, Peter ahora estaba 95% seguro de que Iron Man había venido porque había descubierto sus habilidades. Incluso había adivinado algunos de los antecedentes de la situación. En el incidente de Sokovia de hace un mes, los Vengadores hicieron todo lo posible para detener el plan de Ultron para acabar con el mundo. Pero aún circulaban muchos rumores en línea que afirmaban que Ultron fue creado originalmente por Iron Man. La caída de Sokovia, el desplazamiento de millones de residentes y las innumerables víctimas y pérdidas materiales fueron, en última instancia, culpa de Stark. Aunque Industrias Stark luego proporcionó generosamente una gran cantidad de fondos para el reasentamiento y la compensación de los residentes de Sokovia después del desastre, construyendo refugios, organizando equipos médicos e incluso haciendo que su departamento farmacéutico desarrollara y proporcionara medicamentos gratuitos, etc. Todo esto fue visto como la expiación de Iron Man por sus errores. Pero la expiación no significa inocencia. No puede borrar los errores en sí. En el pasado, por admiración hacia Iron Man, Peter se enojaba mucho por estas críticas contra Iron Man, y discutía con ellos en línea muchas veces. Pero ahora, pensó, esos ataques eran muy probablemente ciertos. Por supuesto, quienes publicaron deliberadamente estos comentarios también tenían motivos ocultos. Ya sea para atraer la atención y ganar dinero con el tráfico, o para atacar a Iron Man y sus industrias Stark. Porque también había visto gente pidiendo a Iron Man que abriera parte de la tecnología de Industrias Stark al público, bajo el pretexto de supervisión de seguridad pública. Peter podía adivinar lo que tenían en mente. Estaba seguro de que incluso si Tony Stark fuera lo suficientemente tonto como para hacer lo que le pedían, estas tecnologías eventualmente serían robadas por aquellos con motivos ocultos, ocultadas y utilizadas para sus propios planes egoístas. Por supuesto, Tony Stark claramente no era un idiota tonto y en realidad no haría eso. Tenía la capacidad y los medios para proteger sus activos legítimos. La segunda pista. Hace unas semanas, en Lagos, un edificio fue destruido y muchas personas resultaron heridas debido a las acciones de los Vengadores. Aunque también luchaban contra una organización terrorista, era seguro que habían causado pánico entre el público. Luego, hace unos días, se celebró una reunión en el edificio LHG en Viena, y el contenido de la reunión fueron los acuerdos de Sokovia. Los acuerdos exigieron restricciones a las acciones de los Vengadores, requiriéndoles actuar solo después de que una evaluación determinara que su participación era necesaria, en lugar de actuar como les placía en el pasado. Desafortunadamente, el día en que se firmaron los acuerdos, el edificio LHG en Viena fue atacado por terroristas, lo que resultó en la muerte de 12 personas, incluido el rey T'Chaka de Wakanda, y al menos 70 heridos. El público también quedó profundamente conmocionado por el incidente. Aunque las autoridades publicaron fotos del sospechoso, identificándolo como el notorio agente de Hydra, James Buchanan Barnes, también conocido como el Soldado del Invierno, los teóricos de la conspiración creyeron que fue una venganza de ciertos ex-vengadores que no estaban dispuestos a firmar los acuerdos. Algunos incluso desenterraron viejas historias que confirmaban que el Capitán América y el Soldado del Invierno fueron amigos muy cercanos.
La historia del Capitán América era bien conocida. Pasó de ser un actor de teatro al verdadero Capitán América, en parte porque salvó a su amigo, el Soldado del Invierno, y a muchos otros soldados capturados. Encontrar esta información no fue difícil. Y como todos sabían, el Capitán América no apareció el día de la firma de los acuerdos. Aunque nadie sabía por qué, era evidente que no estaba dispuesto a firmar el acuerdo. Aunque era difícil creer que este héroe, que durante mucho tiempo había sido un símbolo de Estados Unidos, fuera miembro de la oposición, esa era la realidad. También tenía un motivo. La especulación era lógica. Si los puntos anteriores eran solo conjeturas, entonces el vídeo de ayer, que muestra al Capitán América, al Soldado del Invierno y a un hombre con armadura negra persiguiéndose y peleando en las calles de Alemania, confirmó estas especulaciones. El Capitán América ahora es un criminal. Internet está inundado de comentarios negativos sobre los Vengadores, especialmente hacia el Capitán América, que ha pasado de ser un superhéroe a un supercriminal despreciado. Considerando todo, que Tony Stark viniera de verlo en ese momento, Peter solo tenía dos conjeturas. Primero, había descubierto la verdadera identidad de Peter y sus superpoderes, por lo que quería que firmara los acuerdos de Sokovia y se restringiera. En segundo lugar, basándose en el primer punto, debido a la rebelión del Capitán América, este podría formar equipo con las personas restantes que no están dispuestas a firmar el acuerdo para luchar contra la facción pro-acuerdo liderada por Iron Man. Iron Man necesitaba ayuda y por eso acudió a él. Pedro pensaba para sí mismo. Si ese es el caso, ¿qué debería hacer? Oye, Peter. ¿Por qué estás tan perdido? En un momento dado, la tía May se acercó a Peter. Peter volvió en sí y sonrió. Tía May, te ves radiante. ¿En serio? Yo también lo creo. Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 8. La visita a casa de Iron Man una hora más tarde. Dim dong. Sonó el timbre. Cuando Peter abrió la puerta, allí estaba un apuesto hombre de mediana edad con traje. Hola, señor Parker, saludó Tony Stark con una sonrisa, con aspecto amable. No era arrogante como Peter había imaginado, ni poseía la naturaleza agresiva y siniestra de un capitalista, como Shadow Spider-Man había percibido. Hola, señor Stark, asintió Peter levemente, desconcertado, y luego se hizo a un lado para dejar entrar a Tony Stark. Tony Stark miró a Peter con sorpresa. Había estado vigilando a Peter durante bastante tiempo. Comenzó más o menos cuando Peter obtuvo sus poderes y comenzó sus hazañas callejeras como Spider-Boy, con un disfraz de bebé casero. Fue bastante fácil descubrir la verdadera identidad detrás de la máscara. Después de recopilar la información de Peter y evaluar sus acciones como las de un adolescente que idolatraba a los superhéroes y quería ser uno, no le prestó mucha atención. Incluso borró algunas de las huellas de Peter, para que no atrajera la atención equivocada y se metiera en problemas. Incluso sin centrarse específicamente en él, se mantuvo al día con información sobre Peter. De la información que reunió, tranquilo no era un adjetivo que le viniera a la mente cuando pensaba en Peter. De hecho, la descripción que Tony Stark hizo de Peter fue infantil. Ni siquiera juvenil. ¿Estás bien últimamente? Preguntó Iron Man, observando a Peter con atención. Fue un poco inesperado. Estoy bien, señor Stark, respondió Peter. Puede llamarme Peter. Está bien, Peter, soy Tony, dijo Iron Man, dándole una palmadita en el hombro. Vaya, qué chico tan fuerte eres. Señor Stark, por favor, pase y siéntese, invitó la tía May, entrando. Peter le hizo un gesto nuevamente para que entrara. Iron Man entró a la casa, echó un vistazo rápido a la sala de estar y se sentó en el sofá. La tía May fue a preparar té y Peter se sentó junto a Iron Man. Señor Stark, y llámame Tony. Está bien, Tony. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Peter en voz baja. Tony evaluó a Peter. Parece que ya tienes una idea. Peter asintió levemente. ¿Los acuerdos de Sokovia? No se molestó en preguntar por qué este acuerdo lo involucraba, o por qué Iron Man sabía su identidad. Preguntas estúpidas. En sus conjeturas anteriores, el hecho de que Iron Man hubiera venido en persona significaba que todo ya se basaba en el conocimiento de su identidad. Sí, pero no del todo. Tony miró a Peter con cierta sorpresa y dijo en voz baja. Quiero que firmes los acuerdos, pero la razón principal por la que estoy aquí es que necesito tu ayuda. ¿Necesitas mí? Peter se quedó atónito. ¿Había acertado? Debido a la rebelión del Capitán América, Iron Man necesitaba ayuda para lidiar con ellos. Peter ni siquiera había terminado su pregunta cuando Tony tosió, alzando la voz. En cuanto al fondo de septiembre, ya lo aprobé.
Entonces, Peter, ¿cuándo estarás listo? Podemos discutir los detalles de nuestra colaboración. ¿Fondo de septiembre? ¿Asociación? La tía Mai salió de la cocina con té y bocadillos preparados. Lo siento, tía Mai, en realidad Peter sabía que Iron Man estaba usando una excusa, así que tartamudeó. Tony miró a la tía Mai, se levantó para recoger algunos objetos y sonrió. Peter es un joven excelente. Tengo muchas ganas de trabajar con él. La verdad es que yo también estoy deseando trabajar con usted, señor Stark, dijo Peter con tono serio, cambiando incluso su dirección. Desde la perspectiva de la tía Mai, se trataba del fondo de septiembre y su financiación. Probablemente su sobrino, Peter, había solicitado una subvención, y el financiador era algo así como el grupo Stark. De hecho, para Peter y Tony, las palabras de Peter significaban que aceptaba firmar los acuerdos de Sokovia. Señor Stark, ¿podemos hablar sobre los detalles de nuestra colaboración? Preguntó Peter. Tony sonrió levemente. Por supuesto, señor Parker. Tía Mai. Peter miró a la tía Mai. La tía Mai le dio un puñetazo y le dijo: ve a buscarlos. Sí. Peter y Tony se levantaron y caminaron hacia la habitación de Peter. ¿Qué es esto, tecnología retro? Nada más entrar en la habitación, Tony se sintió atraído por una computadora de escritorio grande y antigua que había sobre el escritorio. Peter le echó un vistazo. Era, en efecto, una computadora que él mismo había ensamblado con un montón de piezas que encontró en un desguace. La usaba principalmente para depurar sus lanzatelarañas, así que le había añadido muchas interfaces en la parte trasera, lo que le daba un aspecto algo voluminoso. La verdad es que es bastante retro. Peter se sintió un poco avergonzado de que su ídolo viera esas cosas. Tony rió disimuladamente, encontrando finalmente una expresión en este mocoso demasiado serio que era apropiada para su edad. Así es, lo había pensado detenidamente y decidió que Peter simplemente estaba actuando. Después de todo, antes de hoy, su información pintaba a Peter simplemente como un niño. ¿Cómo es posible que alguien crezca de repente de la noche a la mañana? Incluso si lo hicieran, debería ser debido a algún punto de inflexión importante en su vida. Pero para Peter todo estaba en calma, sin cambios. ¿Dónde estaban las condiciones para esta maduración? Aunque parece que lo has admitido, quiero confirmarlo. El que anda en pijama de bebé por las calles eres tú, ¿verdad, Peter? Tony sacó su teléfono y abrió un vídeo. Sí, ese soy yo, pero esos no son pijamas de bebé, es mi traje, igual que tu armadura de Iron Man. ¿A eso le llamas traje? Ja. Tony se dio una palmada en la pierna y se echó a reír. Peter lo miró un poco molesto. No quise reírme de ti, dijo Tony, recuperándose y disculpándose. Jaja, pero no pude evitarlo. Dijo Peter, un poco indefenso. Tony, creo que podemos dejar de hablar del bebé durmiendo, no, del traje, y hablar de los acuerdos de Sokovia y de por qué necesitas mi ayuda. Creo que esa es la verdadera razón por la que estás aquí. Sí, los acuerdos de Sokovia son y Tony le explicó a Peter el contenido general de los acuerdos de Sokovia, ya que era un requisito previo para unirse. Peter también quería entender el panorama completo del acuerdo. Aunque también creía que las personas con superpoderes necesitaban cierta regulación, no podía aceptar que la regulación fuera demasiado estricta. Además, influenciado por la experiencia de Shadow Spider-Man, no tenía mucha fe en la integridad de aquellos en el poder. No quería convertirse en una herramienta para que otros se beneficiaran sin saber nada. Fin del capítulo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 9. Los acuerdos de Sokovia. El contenido de los acuerdos de Sokovia era en realidad bastante simple y directo, muy parecido a lo que Peter había entendido anteriormente por la televisión. Los acuerdos estipulaban que los Vengadores dejarían de ser una organización privada. Todas las acciones de sus miembros serían supervisadas por el Grupo Especial LHG, y solo podrían actuar cuando éste lo considerara necesario. Este acuerdo es bastante bueno. Pero, bueno, si hay algo que el Grupo Especial quiere que haga y yo no quiero, ¿tengo derecho a negarme? Peter miró a Tony y le hizo una pregunta. Tony hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Por supuesto, no hay problema. El Grupo Especial solo tiene poder de supervisión, lo que nos impide actuar por nuestra cuenta, pero no pueden ordenarnos que hagamos cosas que no queremos. Peter asintió. Entiendo. Acepto este acuerdo. Firmar este acuerdo implicaba perder algunas cosas. Por ejemplo, su información quedaría registrada en los archivos e incluso podría ser monitoreado con frecuencia. Pero en realidad no fue nada.
Porque estas cosas ya estaban en su lugar desde que descubrieron su verdadera identidad. Incluso alguien tan poderoso como Thor, que ni siquiera es de la Tierra, tenía registros. En comparación con estos, Peter valoraba más la autonomía. Esto le permitiría actuar por su propia voluntad cuando sintiera que algo anda mal y hacer lo que quisiera. En lugar de convertirse en la espada de otra persona y ser utilizada por ellos. De hecho, los acuerdos de Sokovia eran solo un conjunto de leyes específicamente para individuos con superpoderes. Las leyes ordinarias restringían a la gente común, y las leyes superpoderosas restringían a los individuos superpoderosos. Esto era razonable. Peter también quería proteger a su tía May. Si todos los individuos con superpoderes pudieran firmar los acuerdos de Sokovia, no abusar de sus poderes e incluso usarlos para beneficiar a otros, entonces su tía Mai no habría sido lastimada por ese tipo de personas. Por supuesto, también sabía que esto era solo una visión. En el mundo nunca faltarían oportunistas ambiciosos. No importaba qué tipo de mundo fuera, no importaba cuál fuera el contexto de la época, siempre era lo mismo. Y lo que Peter podía hacer era proteger a las personas que le importaban tanto como fuera posible. Al escuchar la respuesta afirmativa de Peter, Tony también mostró una sonrisa en su rostro. Bien, chico, no te juzgué mal. Entonces, Tony, ¿puedes decirme en qué necesitas que te ayude? Preguntó Peter. Tony dio vuelta a su teléfono y lo guardó, luego dijo con seriedad. Necesito que vengas conmigo para traer de vuelta a un viejo amigo. ¿Capitán? Sí. ¿Cuándo nos vamos? Nosotros, ¿no pareces sorprendido en absoluto? ¿Por qué me sorprendería? Peter se encogió de hombros. Eres muy inteligente, igual que yo de niño. Tony recorrió la habitación de Peter con la mirada, intentando analizarlo a partir de los muebles. ¿El famoso señor Stark también iba al desguace a buscar equipo cuando era niño? Peter ignoró las acciones de Tony. Pensó que Tony era un poco ingenuo al creer que podría descifrarlo con solo mirar su habitación. ¿Sabes? De verdad que lo hice. A los 12 años, quería construir un cañón de racimo, de esos que disparan láseres, y entonces, ¡boom! Tony hizo un gesto exagerado, recogiéndose un poco el pelo, que ya era corto. Peter ya podía imaginarse a Tony, con su rostro tan negro como una nube de tormenta y un peinado exagerado y explosivo para rematarlo. Jajaja. Después de una breve charla informal, rápidamente acortaron la distancia. Bien, déjame contarte lo que pasó, empezó Tony, organizando sus pensamientos. Un tipo, en un plan nefasto, provocó deliberadamente una explosión en la firma de los acuerdos de Sokovia en Viena, usando a los 7.000 millones de habitantes del mundo para encontrar al soldado del invierno. Luego, logró activar al soldado del invierno, convirtiéndolo nuevamente en una máquina de matar de Hydra. El Capitán América, queriendo ayudar a su mejor amigo, lo ayudó a escapar en secreto. Con ellos también se escapó el halcón. Debido a su deserción, el Consejo quería enviar un equipo de fuerzas especiales para matar a los tres. Pero Iron Man convenció al secretario de Estado. Sin embargo, el secretario de Estado solo le dio 36 horas. Necesitaba traer de vuelta al Capitán América, al Soldado del Invierno y a Falcón en 36 horas. En cuanto a la cuestión de lo correcto o lo incorrecto, Iron Man no la había considerado. Tomó esta decisión puramente desde la perspectiva de un amigo. No quería que las fuerzas especiales mataran al Capitán América. Quería traerlo de vuelta primero, dejar que se calmara y luego persuadirlo poco a poco. Entonces necesitaba la ayuda de Peter. Al fin y al cabo, en el otro lado había mucha gente. Está bien, ya que tú también crees que no hay problema, vamos. Tony tomó la decisión final. Peter dio un pequeño salto y abrió con la mano un panel del techo. Al instante, cayó un conjunto de ropa doblada. Así es, era su traje. Un traje confeccionado modificando ropa vieja y vestuario de representaciones de sus obras escolares. Peter estaba bastante satisfecho con él. Aunque era un poco feo, era su bebé. Sin embargo, después de ver el traje de Shadow Spider-Man, de repente sintió que el traje en sus manos ya no era tan bueno. El traje de Shadow Spider-Man también fue hecho con ropa vieja. Pero su ropa vieja era el uniforme de piloto de su tío Ben de cuando participó en la Primera Guerra Mundial. La actuación y otros aspectos eran muy buenos, y también tenía algunos efectos a prueba de balas. Lo más importante fue que era muy cool. Ponerse una capa negra genial sobre el traje, en la mente del joven Peter, era simplemente el epítome de la genialidad. El aturdimiento de Peter hizo que Tony pensara que estaba dudando. Rápidamente lanzó un señuelo.
Peter, lo de la Fundación Septiembre lo digo en serio. ¿Fundación Septiembre? ¿Qué es eso? Preguntó Peter, desconcertado. Tony dijo. En pocas palabras, es un fondo de ayuda creado para personas con superpoderes como tú. Con este fondo, puedes obtener apoyo técnico, financiero y de otro tipo. Luego señaló el traje estilo pijama de bebé que Peter tenía en la mano y dijo. Por ejemplo, creo que esto se puede mejorar para ti. Te mereces algo mejor. ¡Qué buena cosa! Peter se sorprendió un poco. ¿Cuáles son las condiciones? El fondo no es gratis, ¿verdad? Tony asintió. Los derechos conllevan obligaciones, por supuesto. Como precio, debes unirte a los Vengadores y convertirte en un Vengador de reserva para luchar contra el mal. ¿Por qué de repente se volvió tan típico de secundaria? Se quejó Peter. Tony dijo. Lo siento, pero soy un hombre de negocios. No soy bueno usando ideales para vincular a otros. Prefiero hablar de beneficios. Si alguien sacrifica sus propios intereses en aras de unos supuestos ideales, simplemente pensaría que es un tonto. Tony se encogió de hombros y continuó. En realidad, no necesitas pensar demasiado, Capitán, Natasha, Banner, todos tienen su sustento asegurado. Peter asintió, aceptándolo fácilmente. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 10. Lanzador de telarañas mejorado como mujer soltera, la tía May trabajaba en una organización de rescate orientada al bienestar, por lo que su salario no era alto. Su vida, si bien no era exactamente pobre, apenas alcanzaba para sobrevivir. De lo contrario, no habría recurrido a la búsqueda de información para ahorrar para su computadora. Si tuviera la capacidad, naturalmente esperaba que la tía May pudiera vivir una vida mejor. Antes no habría pensado en estas cosas. Pero después de la experiencia con Shadow Spider-Man, realmente había crecido mucho de la noche a la mañana. El primer paso para crecer fue empezar a preocuparse por las personas que lo rodeaban. Entonces prepárate. Tengo otros asuntos que atender. Mi asistente, Abby, vendrá esta tarde para llevarte a tu destino, dijo Tony, levantándose para irse. Está bien, asintió Peter, poniéndose también de pie. Necesitaba preparar más correajes durante este tiempo. Después de despedir a Tony, Peter se ocupó de la tía May, quien lo había estado interrogando persistentemente. Mencionó casualmente que había recibido financiación de la Fundación Septiembre. Esta fue una buena noticia para la familia. La tía May inmediatamente anunció felizmente que saldrían a cenar esa noche para celebrar. Sin embargo, Peter le contó sobre los arreglos que Tony tenía para él. Por la tarde, Iron Man enviaría a alguien para ayudarlo con algunos asuntos para asegurarse de que cumpliera con los estándares de apoyo de la Fundación de Septiembre, etc. Esta era la historia que él y Iron Man habían acordado para este viaje de negocios. La tía May estaba decepcionada, pero sabía que los negocios eran lo primero. Entonces tomó a Peter aparte y le dio otro sermón, ofreciéndole consejos sobre cómo llevarse bien con otras personas. A Peter le estaba dando dolor de cabeza todo esto, pero tuvo que apretar los dientes y escuchar. En ese momento estaba teniendo un pensamiento un poco travieso, preguntándose si Shadow Spider-Man también estaba siendo molestado por su tía May. Probablemente así es la experiencia de los adultos. De hecho, fue para el bien de la generación más joven. Pero a la generación más joven realmente no le gustaba escuchar. Tras más de media hora, Peter insinuó desesperadamente que se marcharía por la tarde y que necesitaba preparar algunas cosas. Solo entonces la tía May lo dejó ir. Después de preparar algo de ropa y otras necesidades para el viaje de Peter, la tía May se fue a trabajar. De vuelta en su habitación, Peter saltó con agilidad, agarrándose al techo. Apartó el panel de acceso y sacó unas pequeñas bolas de telaraña. Estas eran sus redes caseras. La receta de la red le había llegado de forma natural después de la picadura de la araña, cuando obtuvo sus poderes. Era como cuando las arañas en la naturaleza tejen sus redes. 1, 2, 3, 4, y 8 bolas de telaraña más. Debería ser suficiente, ¿verdad? Peter contó las bolas de telaraña y se las metió en el bolsillo. Se trataba de una expedición, después de todo, y necesitaba estar preparado. Luego miró su lanzatelarañas. Comparado con la fórmula Webbing, que era un potenciador, el Web Shooter era su verdadera obra maestra. Como no era una araña real, no tenía los órganos para disparar telarañas como una. Entonces tuvo que confiar en dispositivos externos. Para lograrlo, aprendió por su cuenta biología, ciencia de los materiales y dinámica mecánica. La biología y la ciencia de los materiales le ayudaron a comprender la estructura de la seda de araña y cómo utilizar la fórmula para crear telarañas.
La estructura de la seda de araña es muy compleja. Tiene 3 niveles. El primer nivel es la cadena de enlaces de hidrógeno, formada por moléculas de aminoácidos estrechamente conectadas entre sí a través de enlaces de hidrógeno. Las cadenas con enlaces de hidrógeno se conectan luego entre sí a través de enlaces de hidrógeno para formar la estructura de segundo nivel de la seda de araña. Nanocristales en forma de lámina con enlaces de hidrógeno. Los nanocristales en forma de lámina con enlaces de hidrógeno incrustados en la cadena polipeptídica semiamorfa de giro forman una estructura helicoidal que crea la estructura nanocompuesta de proteína, la estructura de tercer nivel de la red. Basándose en esta estructura se le ocurrió una idea. Primero, prepararía el material para la estructura de tercer nivel de la red, y luego usaría un compresor subatómico para comprimirlo nuevamente a un estado subatómico. Esto permitiría comprimir una masa de tejido de cientos de metros de largo hasta formar una solución del tamaño de un clavo. El lanzatelarañas era esencialmente un compresor subatómico en miniatura. Sin embargo, para facilitar su transporte, se le quitaron otras funciones, conservando únicamente su capacidad de presión. La solución de correaje necesitaba suficiente presión para lograr un despliegue y retracción instantáneos. Si la presión no fuese suficiente, la cinta seguiría saliéndose disparada. Por estas razones, los materiales para el lanzatelarañas también eran muy especiales. Muchos de los materiales de la Tierra no cumplían con sus requisitos. O bien es demasiado caro o bien es demasiado frágil. Más tarde, se coló en el centro de la ciudad de Nueva York y encontró algo de metal que cumplía con sus requisitos en el lugar de la batalla de los Vengadores con los extraterrestres de hacía unos años. Después de mucho trabajo duro fundiéndolo y forjándolo, finalmente logró darle la forma que quería. En ese momento, no pudo evitar envidiar a Shadow Spider-Man. No necesitaba sintetizar telarañas, sino que podía dispararlas directamente desde sus muñecas. Se preguntó si podría obtener tal habilidad en el futuro cuando poseyera a otro Spider-Man. Pero por ahora, Peter iba a modificar ligeramente su lanzatelarañas. Esta fue una inspiración que obtuvo de Shadow Spider-Man. Las telarañas de Shadow Spider-Man podían modificarse a voluntad. Telarañas, balas de telaraña, redes de telaraña, látigos de telaraña, etc., podían usarse en diversas situaciones. No pedía mucho. Modificar su lanzatelarañas hasta ese punto no era algo que pudiera hacer ahora mismo. Planeaba añadir 2 nuevos modos de disparo: Web Bullet y WebNet. Anteriormente, la simple red era solo una herramienta que le permitía moverse y, ocasionalmente, la usaba para atar a las personas. Pero con la Web Bullet, podía liberar una gran masa de telaraña en un instante, usando el Web Shooter para desatar una ráfaga de inmensa energía cinética, resultando en un efecto similar al de una bala. Aunque el material de la red y su rápida cristalización al entrar en contacto con el aire significaban que la telaraña no sería letal, cualquiera que fuera alcanzado por ella definitivamente quedaría desorientado. Esta fue claramente una buena táctica ofensiva. En cuanto a la red, era una extensión de su método existente para atar a las personas con telaraña. La rociaba directamente en un patrón similar a una red, que no solo cubría un área extensa, sino que también podía atrapar directamente a los enemigos, dejándolos inmóviles e incapacitándolos instantáneamente. Para ello, Peter había consultado una gran cantidad de información, estudiando cuidadosamente objetos similares, como balas y redes de pesca, y observando sus movimientos desde su despliegue hasta su finalización. Al mismo tiempo, seguía repitiendo en su mente la sensación de fusionarse con Shadow Spider-Man. Finalmente, antes de las 2 de la tarde, terminó sus modificaciones. Después de completar el trabajo, probó ligeramente el producto terminado y descubrió que cumplía completamente con sus expectativas. Poco tiempo después, un mensaje fue enviado al teléfono de Peter. Hola Peter, soy Abby. Tony debería haberte hablado de mí. Estoy abajo. Peter recogió el lanzador de telarañas recién ajustado, revisó su equipo y agarró la mochila de su cama antes de bajar las escaleras. Sabía que estaría ante el primer superhéroe de la historia. Capitán América. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 11. El nuevo traje de Peter. Hola, ¿estás feliz? Peter bajó las escaleras y vio un coche de lujo aparcado en la puerta. Por la ventana, vio a un hombre gordo al volante, pero no a Iron Man. El hombre gordo lo miró y asintió. La puerta del coche se abrió con un clic. Suba al coche, señor Parker. Ah, vale. ¿A dónde vamos? Preguntó Peter, sentado en el asiento trasero. No había tenido tiempo de hacer muchas preguntas esta mañana. Iron Man tenía prisa y había muchas cosas que no le había contado.
¿No te lo dijo Tony? Vas a ir a Hans Country. ¿Eh? Peter se quedó atónito. ¿Por qué el país de Hans? ¿No se supone que está dentro de Estados Unidos? Claro que no, es el país de Hans. ¿De verdad no lo sabías? Dijo Abby sin darse la vuelta. Era decidido, un marcado contraste con su apariencia. Mientras hablaba, ya había arrancado el coche y se había incorporado al tráfico. ¿Quién iba a decir que íbamos al país de Hans? Y ni siquiera tengo pasaporte. Peter se quedó sin palabras. Oh, no te preocupes por eso. Ya está solucionado. Abby extendió la mano, sacó una bolsa de junto al asiento del conductor y se la lanzó a Peter con indiferencia. Peter tomó la bolsa y miró dentro, descubriendo que realmente era su pasaporte. Pero nunca le había dado fotos ni nada a Iron Man. Bueno, no debería haber hecho una pregunta tan estúpida. Después de todo, era Iron Man. No era sorprendente que tuviera tanta eficiencia. Pero esto le dio a Pedro la sensación de que estaba siendo arrastrado. Fue extraño. Me sentí un poco extraño. Realmente no le gustaba ese tipo de sentimiento. Especialmente cuando uno se deja llevar por un capitalista. Bueno, quizá estaba siendo demasiado sensible. Después de todo, la otra persona le estaba ahorrando muchos problemas. El coche se detuvo rápidamente en el aeropuerto y Peter vio un jet privado. Había visto este avión en las redes sociales. Se decía que costaba varios miles de euros y era el jet privado de Tony Stark. Esto era normal. Aunque tenía muchas armaduras de Iron Man, a nadie le gustaba volar con armadura todo el día. La mayoría de las veces, Iron Man aparecería como lo hizo esta mañana, con su atuendo normal. Después de que el coche se detuviera, Peter vio a Abby sacar una maleta plateada del maletero. Sin siquiera reconocerlo, Abby se dirigió al jet privado. Aunque Abby no dijo nada, en realidad tenía un ligero prejuicio contra Peter. Después de todo, Peter parecía solo un niño pequeño, lo cual, por supuesto, era. Aunque fue un poco superficial, Abby realmente no pensó que Peter pudiera ser de mucha ayuda para Tony. A Peter no le importó y, con su mochila puesta, rápidamente siguió a Abby. Una vez en el avión, el lujoso interior le abrió los ojos a Peter. Este avión ni siquiera tenía piloto. Era un avión totalmente autónomo e inteligente. Es cierto. Iron Man, Tony Stark, es más conocido por su IA, además de su armadura, por supuesto. Hacer volar un avión es sencillo. La única pega es la falta de azafatas guapas. Dicen que los jets privados vienen con azafatas guapísimas, ¿verdad? ¿Por qué este no? Pedro estaba muy decepcionado. Siendo un hombre joven de corazón, Peter era como un bebé curioso después de abordar el avión, tocando y mirando todo. Feliz, después de dejar la maleta plateada, encontró un asiento y se sentó. Al ver esto, Pedro hizo lo mismo y se sentó frente a él. Abby, que acababa de cerrar los ojos, los abrió de nuevo. ¿Te vas a sentar aquí? ¿Eh? ¿Hay algún problema? Preguntó Peter, desconcertado. ¿Es esta tu primera vez en un jet privado? Es mi primera vez en un avión. Feliz. Aunque sea tu primera vez en un avión, ¿no ves todos los demás asientos? ¿Por qué tienes que sentarte justo delante de mí? Abby estaba tan molesto por la charla de Peter que rápidamente se levantó y escapó a los asientos de atrás. Si realmente estás tan aburrido, puedes mirar esa maleta. ¿Maleta? Peter encontró la maleta plateada que Abby había puesto en el compartimento superior. ¿Puedo abrirlo? Eso es tuyo, haz lo que quieras con él. Pero te sugiero que le eches un vistazo después de que el avión se estabilice. Tenemos un vuelo de 6 horas, tiempo de sobra, respondió Abby. Está bien, dijo Peter, volviendo a colocar el pestillo del compartimento superior y se sentó obedientemente. Auge. El avión rugió al despegar. Era la primera vez que Peter viajaba en avión, y como sus sentidos estaban docenas de veces más desarrollados que los de una persona normal, estaba muerto de miedo. La sensación le recordó a los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis y la última y furiosa frase de la tía May. Mejor dicho, olvídelo. En resumen, fue aterrador. No fue hasta bastante tiempo después, cuando el avión entró en la estratosfera y dejó de temblar constantemente, que los sentidos de Peter se recuperaron lentamente. Uf, volar da mucho miedo. Peter todavía estaba en un estado de miedo persistente. El sentimiento le recordó cuando adquirió sus habilidades por primera vez. Una mañana, se despertó y sus sentidos se volvieron increíblemente extraños. Acostado en su habitación, oía los pasos de alguien corriendo por la calle, el aleteo de un mosquito en el techo y el agua fluyendo por las tuberías.
Su mundo sensorial se volvió increíblemente complejo y colorido en un instante. La información que recibió en ese instante casi lo llevó al colapso. Se metió rápidamente bajo las sábanas, cerró los ojos y tardó mucho tiempo en recuperarse. Eso también hizo que llegara tarde a la escuela ese día. Uf, Peter exhaló, se levantó y sacó la maleta del portaequipajes. Con una suave presión, la maleta se abrió. A continuación, un traje rojo y azul apareció ante Peter. Este traje rojo y azul de Spider-Man estaba hecho de un material nanocompuesto desconocido, que tenía una textura delicada y utilizaba materiales exquisitos, y el diseño también era muy genial. Sin mencionar el pijama de bebé del propio Peter, incluso el traje Shadow Spider de Shadow Spider-Man, que antes pensaba que era bastante bueno, era muy inferior frente a este traje. ¿Esto es realmente para mí? Peter no lo podía creer. Sí, es para ti. El baño está atrás. Pruébatelo si quieres, dijo Happy con tristeza. Ahora, ¿puedes hacer un poco más de silencio? No interrumpas mi sueño, no he pegado los ojos en casi 16 horas. Está bien, señor feliz. Peter sacó el traje rojo y azul de Spider-Man de la maleta, pasó de puntillas junto a Happy y fue al baño que estaba en la parte de atrás. El traje fue más fácil de poner de lo que imaginaba. Siempre que se lo pusiera y presionara el icono de la araña en su pecho, podría encogerse inmediatamente y pegarse a su cuerpo. Peter intentó algunos movimientos en el mismo lugar y se sintieron increíblemente suaves. Descubrió que el traje no solo no restringía sus movimientos, sino que también proporcionaba algunas mejoras positivas. Esto fue increíble. Luego, durante las varias horas que el avión estuvo volando hacia Berlín, Peter usó el traje y estuvo rebotando por la cabina. Afortunadamente, recordó las instrucciones de Happy, a pesar de sus grandes movimientos, mantuvo el ruido sorprendentemente bajo, logrando no despertar a Happy. Y así, el avión finalmente llegó a Berlín. Comentario 1. Votar capítulo 12. Guerra civil. Antes de que el avión aterrizara, Peter descendió obedientemente del techo, preparándose para quitarse el traje y guardarlo. En ese momento, Happy dijo: no necesitas quitártelo. Tony te lo dio, así que úsalo si te gusta. ¿Es mío? Sí. ¿De verdad es mío? Sí. ¡Ay! Peter agitó las manos con entusiasmo, recordando que esto era parte del llamado Fondo de Septiembre que él y Iron Man habían discutido. Sin embargo, este traje de Spider-Man realmente superó sus expectativas, lo que lo tomó por sorpresa. Acostumbrado a las dificultades, la adquisición repentina de un traje que valiera al menos varios millones de dólares parecía irreal. El avión está a punto de aterrizar, ¿estás seguro de que quieres abrocharte el cinturón? Happy señaló un asiento no muy lejos. Estaba empezando a sufrir trastorno de estrés postraumático por este tipo enérgico, que había estado rebotando en el avión durante 6 horas, y solo quería terminar este trabajo rápidamente y regresar a Industrias Stark, lejos de este tipo. Los niños son un puñado. Peter regresó obedientemente a su asiento. Sabía que el ruido del aterrizaje sería otro asalto a sus sentidos. Afortunadamente, esta vez estaba preparado y el diseño del traje también fue muy considerado, ayudándolo a aislar muchos estímulos externos innecesarios. Después de aterrizar, iremos primero al hotel. Podrás descansar allí. Esta noche o mañana, cuando Tony te llame, tendrás que irte, ¿entiendes? Happy comenzó a contarle a Peter sobre su próxima agenda. Peter asintió, indicando que entendía. Lo estaba tratando como un viaje pagado. Nunca había estado en el extranjero en su vida. Él no se quitaba el traje. Pensó en un buen plan. Usaba el traje como ropa interior térmica, cerca de su piel, y mantenía la cubierta de la cabeza separada en su bolsillo, con ropa encima. De esa manera, cuando lo necesitara, podría simplemente quitarse la ropa exterior y transformarse en Spider-Man. Esta idea fue brillante. Peter no pudo evitar levantarse el pulgar por su inteligencia. Debajo de un paso elevado de una autopista cerca de Berlín, el Capitán América acababa de terminar de besarse con la sobrina de su exnovia, Sharon Carter. ¡Uf, qué cabrón! El Capitán América, Falcón y el Soldado del Invierno recibieron un automóvil discreto y un avión a Siberia de parte de Sharon, junto con el escudo del Capitán América, el traje de vuelo de Falcón, etc. Fue como un sorteo de equipo. Anteriormente, después de despertar de su estado de lavado de cerebro, Winter Soldier también había recordado algunas cosas. El programa del Soldado del Invierno no se limitaba solo a él.
Además de él, también habían formado a 5 poderosos supersoldados, y esos 5 eran incluso más fuertes que el soldado del invierno. Y ese tipo disfrazado de psiquiatra sabía cómo activarlos. Antes, se había infiltrado en el lugar donde se encontraba retenido Winter Soldier, controlando deliberadamente a Winter Soldier frente a los medios de comunicación del mundo, haciéndole destruir dispositivos y escapar, provocando el caos e intensificando así el conflicto entre el Capitán América y Iron Man. El Capitán América no sabía cuál era el propósito del psiquiatra y no tenía tiempo para pensarlo detenidamente ahora. Se dio cuenta de que si dejaba que el psiquiatra activara a esos 5 soldados del invierno, podría provocar un desastre aún mayor. Así que iba a detenerlo. Fue por esta razón que la agente 13, Sharon Carter, estaba ayudando al Capitán América y su equipo, quienes ahora eran criminales buscados. Además, el Capitán América se había puesto en contacto con Hawkeye. Y Hawkeye le había quitado a WandaVision, y también encontró a Scott Lang, Ant-Man. Ahora, el equipo de 6 del Capitán América se había reunido en el aeropuerto. Justo cuando el Capitán América estaba trotando, listo para poner en marcha el helicóptero, ¡zas! Un misil de pulso electromagnético descendió del cielo y aterrizó precisamente sobre las palas del rotor del helicóptero. La explosión electromagnética desactivó el mecanismo de arranque del rotor. ¡Ea! Iron Man el cuerpo blindado negro de War Machine también descendió del cielo. No esperaba encontrarme con viejos amigos en el aeropuerto, extraño, ¿verdad? Es realmente bastante extraño. El Capitán América estaba acostumbrado a los comentarios sarcásticos de estos dos tipos con sus armaduras frías, pero con personalidades increíblemente cursis, y dijo: Tony, ese psicólogo, es la mente maestra. ¡Zas! Una figura ágil saltó del segundo piso del aeropuerto. Vestía una armadura negra con brillo metálico. Su físico era corpulento, pero no carecía de proporción. Era T'Challa, el rey de Wakanda, la Pantera Negra. Capitán. Su Majestad. Pantera Negra y el Capitán América se saludaron. En realidad, no tenía ningún rencor particular contra el Capitán América, pero creía que su padre había muerto a manos del Soldado del Invierno, y por eso había venido a buscar venganza contra él. En ese momento, Iron Man habló. Ross quiere que te arreste en 36 horas. Ya han pasado 24. ¿Puedes cooperar? El Capitán América dijo seriamente. Se han equivocado de gente. Iron Man solo respondió. Tu juicio es defectuoso. Tu viejo camarada mató a mucha gente inocente ayer. Pero en algún lugar, hay otros 5 supersoldados como él, dijo el Capitán América, no puedo dejar que el psiquiatra los encuentre primero. Steve, ya sabes lo que viene, dijo Viuda Negra, avanzando lentamente. ¿De verdad quieres luchar para escapar? Al ver sus posiciones, el Capitán América supo que sus acciones no habían escapado a los cálculos de sus antiguos compañeros de equipo desde el principio. Lo habían estado esperando aquí todo el tiempo. Iron Man miró la expresión del Capitán América y suspiró. Está bien, no tengo tiempo que perder con ustedes. Spider-Baby. ¡Zas! Una figura saltó desde un lado. Era Pedro. De hecho, ya se habían reunido en el aeropuerto con antelación a petición de Iron Man, incluso antes de que el Capitán América entrara al aeropuerto. Estaba escondido detrás de un coche. La misión que le dio Iron Man fue agarrar el escudo del Capitán América tan pronto como comenzara la pelea. Así que eso es exactamente lo que estaba haciendo ahora. ¡Zas! Una telaraña salió disparada y se adhirió perfectamente al escudo en la mano del Capitán América. Entonces Pedro tiró con todas sus fuerzas. El Capitán América instintivamente intentó retirarlo, pero no era tan fuerte como Peter, por lo que tuvo que soltarlo. Peter sostuvo el escudo en su mano derecha, girando en el aire, y al mismo tiempo, tuvo el tiempo libre para disparar una telaraña a la mano del Capitán América. ¡Aporrear! Una ráfaga de lanzatelarañas golpeó la mano del Capitán América, explotando y formando una pequeña esposas de telaraña que lo ataron. Buen trabajo, chico, elogió Iron Man. Muchas gracias, pero creo que podría haberlo hecho mejor, dijo Peter con una sonrisa. Ah, por cierto, señor Stark, ¿podría dejar de llamarme niño mono? Ya no uso mono. ¿Podemos hablar de los apodos más tarde? De acuerdo, dijo Peter, mirando al Capitán América con curiosidad y algo de emoción. Hola, capitán, un placer conocerte. Te veo a menudo en clase de gimnasia, pero esta es la primera vez que te veo en persona. ¿Eres mi fan? Ay no, soy tu ídolo, ay, eso tampoco está bien. Fin de este capítulo, comentario 1 comentario. Votar capítulo 13.
Solo jugando Iron Man se quedó sin palabras, su rostro era una máscara de líneas negras. No quise que dijeras eso. Peter saludó con la mano. Hola a todos. Iron Man pensó. Bien, entonces así es como vamos a jugar esto, ¿eh? El deseo de apuñalar a alguien estaba escrito en todo el rostro de Iron Man. En ese momento, Iron Man quería apuñalar a Peter. Peter fingió no darse cuenta. Él no era estúpido. Combinando la conversación que tuvo con Iron Man antes y la escena de los dos equipos reunidos hace un momento, básicamente había descubierto la situación. Hoy en día, ya no se trata solo de los acuerdos de Sokovia. Ahora es así. El bando del Capitán América quiere hacer algo, pero el bando de Iron Man no cree que deban hacerlo o no les importa. Solo quieren traerlos de vuelta primero, pero el bando del Capitán América cree que la situación es urgente y deben actuar de inmediato. Así empezó el conflicto. Básicamente es una guerra civil. La gente pelea entre sí. Si alguien se lo toma en serio, acabará ofendiendo a ambas partes y estará en una situación en la que todos perderán. Entonces, simplemente se relajó y lo trató como una oportunidad para conocerse. Y no se equivocó. Aunque le gustaba mucho Iron Man, también era fan del Capitán América. Porque la escuela solía poner vídeos del Capitán América. Por ejemplo, durante la clase de educación física, mostraban vídeos del Capitán América abogando por el ejercicio. Si lo retenían después de clase por cometer un error, también ponían vídeos del Capitán América dando un sermón serio. El Capitán América estaba en todas partes en su vida. En cierto sentido, se había convertido en el apoyo espiritual de muchas personas. Especialmente para muchos jóvenes como Peter. Esto fue fácil de entender. Desde el nuevo siglo han ido apareciendo individuos con superpoderes uno tras otro y con frecuencia se producen diversos incidentes. Primero, estaban Hulk y Abominación, quienes lucharon entre sí en calles, plazas y otros lugares, enfrentándose incluso con los militares, causando gran pánico entre el público. Luego vino Thor, quien luchó contra el Destructor, destruyendo una pequeña ciudad entera. Entonces Loki llevó al ejército Chitauri a Nueva York, y se desató una gran batalla, que incluso implicó el uso de armas nucleares. Muchas calles fueron destruidas y murieron innumerables personas. Más tarde, se produjo la caída de Sokovia, provocada por Ultron. Todo esto estimulaba constantemente los nervios de la gente común. Cada acontecimiento les decía, este mundo no es seguro. Entonces necesitaban un pilar espiritual. Y este pilar espiritual, los Vengadores por sí solos no eran suficientes. Iron Man era demasiado distante para la gente común. Máquina de Guerra era personal militar, no apto para apariciones públicas. Las habilidades de Viuda Negra y Ojo de Halcón eran insuficientes. Después de una profunda reflexión, el Capitán América, un exhéroe de guerra, se convirtió en su elección. Tenía una imagen positiva, un historial oficial y era fácil de controlar. Los beneficios de apoyar al Capitán América eran simplemente incontables. En resumen, comparado con sus viejos amigos, él, el recién llegado y pequeño mocoso, era simplemente un extraño. Peter decidió tomar esto como una prueba. Ninguno de los dos bandos iba a matar al otro, así que esta era una oportunidad perfecta para entrenar con estos superhéroes y ver lo fuerte que era. Mientras Peter pensaba en esto, Iron Man y el Capitán América comenzaron a discutir nuevamente. Estaba claro que Iron Man estaba furioso. Señaló con un dedo acusador. ¿Eres idiota? ¿Involucrar a Clint en esto? ¿Y sacar a Wanda de donde quiera que estuviera? He trabajado muy duro para evitar que destruyas a los Vengadores. Pero ante las acusaciones de Iron Man, el Capitán América simplemente dijo con calma. Los Vengadores ya estaban destrozados en el momento en que firmaron los acuerdos de Sokovia. La terquedad del Capitán América enfureció a Iron Man, pero sabía que la ira no resolvería nada. Respiró hondo, reprimiendo la ira. Basta. Entreguen a Bucky Barnes ahora mismo y vengan con nosotros. Si no, tendrán que lidiar con las fuerzas especiales. No tendrán piedad. Su tono se suavizó nuevamente mientras hablaba. Por favor. Iron Man todavía no quería que sus muchos años de amistad terminaran así. Él y el Capitán América se conocían desde hacía 8 años. Lucharon juntos en la batalla de Nueva York contra la invasión Chitauri hace 8 años, un vínculo forjado en la vida y la muerte. También tuvieron mucho contacto en los años siguientes. No tenía muchos amigos verdaderos, y el Capitán América era uno de ellos. Realmente no quería perder a un amigo. Más aún, no quería que su amigo siguiera el camino equivocado.
En ese momento, el pequeño avión de reconocimiento de 2 alas de Falcón encontró su verdadero objetivo: el Kingjet. Falcón informó inmediatamente esta información al Capitán América. Los labios del Capitán América se curvaron ligeramente. Le decía estas palabras a Iron Man, en parte para persuadirlo, pero también para ganar tiempo. Ahora que ya no podían persuadir a Iron Man y habían localizado al Kingjet, no había necesidad de alargar más las cosas. El Capitán América levantó sus manos, que estaban atadas por la red de Peter, por encima de su cabeza. ¡Zas! Una flecha disparada desde la distancia. Era Ojo de Halcón. La flecha atravesó con precisión las manos del Capitán América. El gran impulso, combinado con la afilada flecha, cortó inmediatamente la red. El Capitán América era libre. Justo entonces. Peter frunció el ceño ligeramente y de repente un extraño sentimiento surgió en su corazón. ¿Qué fue? El escudo. De repente, Peter bajó la cabeza y se encontró cara a cara con una criatura humanoide en miniatura parada sobre el escudo, no más grande que una hormiga. ¿Qué? Ant-Man estaba un poco desconcertado. No esperaba que Peter fuera tan perspicaz. Apenas había llegado cuando lo descubrieron. En realidad, no sabía que Peter también acababa de descubrir que sus sentidos se habían vuelto aún más agudos. Quizás esto también fue una ganancia de Spider-Man, Shadow. Su sentido arácnido solía fallar 9 de cada 10 veces, pero ahora solo falla 7 de cada 10. Toda una mejora. El sentido arácnido aquí no es el del peligro letal, sino el de este tipo de situación no peligrosa. Oye, ¿tú también estás del lado del capitán? Peter aún tuvo tiempo de saludar a Ant-Man. Soy un desastre. Niño. Ant-Man puso los ojos en blanco, agarrando el borde del escudo con una mano, que al mismo tiempo se hacía más grande. Pedro realmente se sorprendió por este movimiento. Era la primera vez que veía a alguien que pudiera crecer y encogerse. ¿Esto es lo sucio? ¿Qué clase de fantasma eres? Peter agarró el escudo con fuerza con una mano, mientras que con la otra agarraba la pierna de Ant-Man mientras este pateaba hacia él. Y así, Ant-Man se encontró en una posición incómoda. Una mano todavía apoyada en el escudo, un pie sostenido por Peter, la espalda hacia abajo, medio colgando en el aire. Capitán América. Iron Man. ¿Estáis seguros de que no estáis aquí para hacernos reír? Esto fue un accidente, niño, no, chico pijama, ¿puedes bajarme? La mano de Peter ejerció un poco de fuerza y dijo con una sonrisa forzada. Mi nombre es Spider-Man, no Pajama Boy. Está bien, Spider-Man. Ant-Man agitó las manos al azar. Señor Spider-Man, ¿puede bajarme? ¡Qué vergüenza! Está bien, te bajaré entonces, dijo Peter y arrojó a Ant-Man. Comentario 1. Votar capítulo 14. Está nervioso, buen trabajo, chico. Elogió Iron Man. Cuando Ant-Man apareció hace un momento, pensó que iban a perder el escudo. No esperaba que Peter reaccionara tan rápido. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿De verdad es basura? ¿De dónde salió? ¿De algún libro ilustrado? Máquina de Guerra lanzó una serie de preguntas. No soy basura. Me presento. Soy Ant-Man. Se levantó lentamente del suelo, mirando a Peter con resentimiento. Los jóvenes de hoy en día no respetan a sus mayores. Te respetaré cuando seas viejo, tío Ant, dijo Peter, dando a entender que nunca había perdido una batalla de ingenio. Ant-Man protestó. No soy una hormiga. Soy Ant-Man, tú, Spider. No soy Spider, soy Spider-Man. Al ver que los dos estaban a punto de entablar una batalla de voluntades, Iron Man habló para detenerlos. Ya había utilizado la imagen térmica de su traje de Iron Man para localizar las posiciones de los otros aliados del Capitán América. Hay 2 en la plataforma de aterrizaje, una de ellas es Wanda, iré a buscarla. El Capitán América se acercaba a Peter para pedirle su escudo. Niño, ¿puedes darme el escudo? Peter sostuvo el escudo en su mano izquierda y lo agitó, sonriendo. Lo siento, me siento bastante cómodo con este escudo, ¿qué tal si lo conservo por ahora? Sonido metálico. Mientras hablaba, se giró ligeramente hacia un lado y bloqueó una flecha con el escudo, desviándola. Buen trabajo, elogió Iron Man, girando y volando hacia la plataforma de aterrizaje. Rhodey, cuida del capitán. Rhodey dijo. Hay 2 en la terminal, Wilson y Bucky Barnes. Bucky Barnes es mío. Pantera Negra corrió inmediatamente hacia la terminal. La expresión del Capitán América se tensó levemente. Sabiendo que no conseguiría su escudo pronto, no dudó y se giró para perseguir a Pantera Negra.
Bucky Barnes era su buen amigo, y no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Pantera Negra peleaba con él. Sin embargo, sin su escudo, el Capitán América, confiando únicamente en su carne y sangre, no era rival para Pantera Negra. Se quedó rápidamente atrás. Si Pantera Negra no se hubiera contenido, el Capitán América probablemente no habría durado más que unos pocos golpes. Entonces iré a conocer al famoso Soldado del Invierno. Peter miró la escena de abajo, sintiendo que no era necesario allí por el momento. Black Widow ya estaba peleando con Ant-Man. Todos estaban peleando. Entonces, se marchó con decisión, disparando una línea de telaraña hacia la terminal. Pronto, encontró a dos personas corriendo en el segundo piso de la terminal, una de las cuales tenía un brazo de metal plateado en su mano izquierda. Con una marca tan única, era el Soldado del Invierno. Peter directamente balanceó su escudo, rompiendo el cristal con su borde, y cargó tras él. Vaya, ¿qué demonios eres? Se sobresaltó el Soldado del Invierno. Falcón asumió una postura de lucha. Todo el mundo tiene cosas llamativas estos días, ¿eh? Peter miró el brazo del Soldado del Invierno y enfatizó. Yo tampoco creo que sea malo. Bucky Barnes miró el escudo en su mano y preguntó. ¿Estás seguro de que quieres detenernos? Tengo un trabajo que hacer, dijo Peter encogiéndose de hombros. Bucky Barnes no dijo nada más. De todos modos no era muy hablador. Auge. Bucky Barnes lanzó su brazo de metal hacia Peter. Peter levantó el escudo y bloqueó fácilmente el golpe, apenas sintiendo el impacto. Vaya. ¿Esto es un escudo de vibranium? Genial. En ese momento, su sentido arácnido se activó. Peter hizo fuerza y saltó. ¡Zas! Una figura pasó rápidamente por el lugar donde él había estado parado. Si no hubiera saltado, probablemente ahora mismo lo estarían arrastrando. Su poderosa capacidad visual dinámica le permitió ver la figura claramente en un instante. Era Falcón. Pero ahora estaba en modo armado, con un par de alas de metal en su espalda. ¡Guau! Él tiene un brazo metálico, tú tienes alas metálicas, ¿y aún se atreven a decir que soy llamativo? Peter apuntó y disparó un hilo de telaraña a la espalda de Falcón. Falcón lo esquivó con una ágil maniobra. Luego disparó unos cuantos micromisiles en respuesta a Peter. Este ataque directo no inmutó a Peter. Simplemente fingió esquivar, esquivando fácilmente todos los ataques. Así es, solo lo fingí. Porque, a juzgar por el nivel de alerta de su sentido arácnido y la trayectoria de los micromisiles que había estimado tras un vistazo rápido, esos micromisiles no podrían impactarlo. Como mucho, era solo una advertencia. Por supuesto, todos estaban participando y comprendían la situación. Por supuesto, Peter también estaba muy interesado en jugar con ellos. ¡Zas! Otra red salió disparada. Pero Falcón lo esquivó nuevamente. Peter se rascó la cabeza, mirando su escudo con cierta molestia. Si hubiera disparado con ambas manos en ese momento, podría haber bloqueado el movimiento de Falcón, y le habría sido más difícil esquivarlo. Por supuesto, Spider-Man no debería jugar con un escudo. Los ojos de Peter recorrieron todo el lugar. Toma esto. Lanzó el escudo y este salió disparado hacia el Soldado del Invierno que estaba abajo. El Soldado del Invierno se sobresaltó y levantó el brazo para atrapar el escudo, lo que lo empujó hacia atrás varios pasos debido a la inmensa fuerza. Después de haber enviado con éxito el escudo, Peter una vez más se enfrentó seriamente a Falcón. El espacio sobre la sala de espera todavía estaba relativamente abierto para personas como Peter. Pero para Falcón, que todavía llevaba puesto su traje mecánico de alas de metal, era un poco estrecho. Por ello, muchas de sus acciones quedaron restringidas. Y Pedro se dio cuenta rápidamente de ello y lo puso en práctica. Aprovechando un momento en el que Falcón estaba esquivando una gruesa viga de acero, anticipó la posición y disparó una telaraña, pegándose directamente al engranaje de potencia de las alas mecánicas de metal en la espalda de Falcón. Clic, clic. Después de que el engranaje se movió unas cuantas veces, quedó sujeto por la resistente correa. El halcón cayó directamente del cielo. Peter originalmente quería ir a salvarlo, pero descubrió que la altura no era suficiente para causarle lesiones, por lo que no actuó. Falcón aterrizó en el suelo y rápidamente se levantó, extendiendo su mano, preparándose para atacar nuevamente a Peter usando su equipo. En ese momento, Pedro ya había anticipado su movimiento. ¡Zas! ¡Zas! Dos telarañas salieron disparadas, una a la izquierda y otra a la derecha, atando las manos de Falcón a la barandilla. ¿Tus alas son de fibra de carbono? Con razón tienen tan buena rigidez y elasticidad. ¿Disparas tu propia telaraña?
Claro que no. De hecho, me encantaría poder disparar telarañas yo mismo. Sería muy práctico, no tendría que toser a escondidas en clase, explicó Peter, un poco avergonzado. Falcón se quedó sin palabras. Niño, ¿nunca te has peleado? Normalmente no decimos tantas tonterías cuando peleamos. ¿Tonterías? Claro que sí. Peter recordó sus pocas batallas en el mundo de Shadow Spider-Man, y entonces se dio cuenta de la diferencia entre ambos. En ese mundo, en realidad era una combinación de él mismo y Shadow Spider-Man, por lo que sus métodos eran más decisivos y su mentalidad era más madura. Pero este ahora es el completo él. Decía tantas tonterías, no por ninguna otra razón, sino porque, estaba nervioso. Fin de este capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 15. Intensificando la batalla, así es, estaba tenso. Sin la influencia tranquilizadora de Shadow Spider-Man, seguía siendo solo el Peter de 15 años. Aunque recordaba constantemente la sensación de fusionarse con Shadow Spider-Man, intentando fingir calma y madurez, seguía siendo, en realidad, la versión ingenua de sí mismo. Todavía mostraba de vez en cuando su ingenuidad. Especialmente una vez que se metió en una pelea. Por supuesto, definitivamente había mejorado en comparación con su yo anterior. Después de todo, había matado a alguien. En aquel entonces, cuando disparó y mató a Vulture para proteger a la tía May, aunque la conciencia de Shadow Spider-Man estaba en control, Peter había experimentado ese sentimiento de primera mano. Más tarde, sus peleas contra Kraven el Cazador y el Duende Verde también fueron dirigidas en su mayoría por él. Con estas experiencias todavía estaba un poco nervioso, pero mucho mejor que antes. Si fuera el antiguo él, probablemente Ant-Man, repentinamente agrandado, le habría arrebatado su escudo justo ahora. Pero ahora, tal vez incluso podría enfrentarse a Falcón y al Soldado del Invierno, temporalmente. En ese momento, el Soldado del Invierno regresó corriendo. Mientras Peter luchaba contra Falcón, agarró el escudo de Peter, que Peter había usado para aplastarlo, y lo arrojó por la ventana hacia el Capitán América, quien estaba enredado con Pantera Negra debajo. Con el escudo, el Capitán América finalmente podría enfrentarse a Pantera Negra. Pero desafortunadamente eso fue todo lo que pudo hacer, simplemente luchar. La armadura de Vibranium de Pantera Negra era algo realmente especial. El dominio del Vibranium por parte de Wakanda no tenía parangón. Habían estudiado sus propiedades y desarrollado el Vibranium A y el Vibranium B. El Vibranio A era la forma original que absorbía energía, mientras que el Vibranio B era una variante capaz de romper los enlaces moleculares de muchos metales, incluido el Vibranio A. Habían logrado crear una paradoja con un solo metal, creando tanto el escudo más impenetrable como la lanza más afilada. El traje de Vibranium de Pantera Negra utilizaba Vibranium B en las garras. Después de unos cuantos golpes, el escudo de Vibranium del Capitán América mostró varias marcas de garras. El escudo de Vibranium aparentemente indestructible ahora tenía rasguños. El Capitán América estaba asombrado. Pero no era momento de sorpresas. Solo podía soportar el dolor de que su esposa su escudo fuera arañado por otro hombre y seguir luchando contra Pantera Negra. Al mismo tiempo. En la terminal. El Soldado del Invierno quería rescatar a Falcón, pero Peter los pateó a él y a Falcón. Luego vinieron una serie de disparos de telaraña, y los dos quedaron firmemente atados al suelo, incapaces de moverse. Me encantaría seguir jugando con vosotros, pero tengo otras tareas, así que, Dugan. Peter se hizo a un lado ligeramente, disparando rápidamente una telaraña desde su mano y golpeando un pequeño dron directamente en el techo, enrollándolo. Miró el diseño del dron y le dijo a Falcón. Señor, ¿es este su hijo? Es un poco difícil, ¿verdad? ¿Tienes más trucos, amigo? Preguntó el Soldado del Invierno. Falcón negó con la cabeza, desconcertado. ¿Son todos los jóvenes así de buenos hoy en día? Peter se encogió de hombros. Adiós. Se dio la vuelta y saltó por la ventana, uniéndose nuevamente a la pelea en la plaza exterior. La batalla aquí también se había intensificado. El Capitán América resistía el ataque combinado de Pantera Negra y Máquina de Guerra. Justo cuando estaba a punto de ser superado, Ant-Man ejecutó una jugada maestra. Le entregó al Capitán América un auto en miniatura, del tamaño de un llavero, y luego tomó un dardo que aumentaba de tamaño y dijo, «Lánzale esto». El Capitán América asintió, un poco desconcertado, sin estar seguro de lo que Peter estaba planeando. Ant-Man no ofreció ninguna explicación, simplemente arrojó el objeto. Al ver esto, el Capitán América instintivamente también arrojó el minicoche.
Aporrear. El mini coche, que llegó una fracción de segundo después, chocó contra el dardo que se agrandaba. Se desarrolló un espectáculo asombroso. El mini coche creció instantáneamente, se convirtió en un vehículo de tamaño normal y se estrelló contra War Machine. War Machine, Black Panther, Black Widow y Peter, que acababan de salir de la terminal, quedaron atónitos ante la vista. Al momento siguiente, reaccionaron. Pantera Negra abordó a Viuda Negra, que estaba cerca, y la tiró al suelo, usando su traje de vibranium para protegerla del impacto de la explosión. Peter quiso ayudar, pero la distancia era demasiado grande. Solo pudo acelerar hacia ellos. War Machine era un hombre real, por eso se enfrentó al auto de frente. Y entonces, ¡boom! Quedó aplastado bajo él. La inmensa energía cinética lo empujó a él y a su armadura varios metros hacia adelante antes de detenerse. War Machine salió arrastrándose de debajo del auto en llamas, cubierto de hollín. Estoy enojado. Iron Man llegó en ese momento, aterrizó en el suelo y levantó a Black Widow y Black Panther. Black Widow preguntó: ¿esto era parte del plan? Iron Man negó con la cabeza. No, esto ha superado mis expectativas. Esperaba ser un poco más educado con ellos. ¿De verdad vamos a luchar contra ellos? Preguntó Peter con curiosidad, aterrizando cerca. El tono de Iron Man era un poco sombrío. Claramente, no estaba de buen humor. Al oír las palabras de Peter, se giró y lo miró. ¿O crees que solo estamos jugando a las casitas? Se dirigen hacia el avión, dijo War Machine. No te preocupes, alguien ya está esperando, dijo Iron Man, firme como una montaña, sin rastro de pánico. Ahora, vámonos también. Y así, Iron Man se llevó a Black Widow con él, mientras Black Panther y Peter se quedaron a la izquierda y derecha de War Machine. Los 5 cruzaron rápidamente la plaza y llegaron al otro lado. Peter entonces vio a la sexta persona que Iron Man había mencionado. Su piel era completamente roja, vestía ropas sencillas de color gris verdoso y tenía una capa detrás de él. Lo más importante era que estaba volando en el aire. ¿De verdad puede volar?, exclamó Peter sorprendido. Su nombre es Visión y es un personaje muy poderoso, dijo War Machine. ¿Qué tan poderoso? Es muy, muy poderoso. Y tiene la piel roja, ¿sabes? Quizá le guste comerse a niños como tú. Peter, ¿de verdad crees que tengo 3 años? Tengo muchas ganas de desertar, ¿qué hago? Mientras hablaban, los dos equipos se reunieron nuevamente. Esta vez, todos estuvieron presentes. El equipo de Iron Man estaba formado por Iron Man, Vision, War Machine, Black Widow, Black Panther y Peter. El equipo del Capitán América estaba formado por Capitán América, Wanda, Falcón, Hawkeye, Soldado del Invierno y Ant-Man. Hay que decir que las alineaciones de ambos equipos son bastante interesantes. Tienes al dúo de amigos Iron Man y Capitán América, el matrimonio Vision y Wanda. Incluso está el dúo parlanchín Peter y Ant-Man. Mirándolo de esta manera, es como si hubieran acumulado todo tipo de beneficios. Hay que reconocer el mérito de los líderes de ambos equipos. Saben cómo jugar el partido. Realmente lograron armar esto. Y están muy sincronizados. Sin embargo, el ambiente en el campo no era tan armonioso como se podría esperar. Cuando llegaron todos los de ambos lados, sus expresiones se volvieron serias. Después de que Iron Man y el Capitán América evaluaron las habilidades de combate de cada uno, se dieron cuenta de que ninguno podría convencer al otro en un futuro cercano. La pelea estaba a punto de estallar de nuevo. Y esta vez sería aún más intenso.